A Elex II. Por fin podré continuar. Antes de continuar con Elex II os tengo que enseñar esto. Que además lo enseñaré en el vídeo para el canal de Directos. Tenéis que ver esta mierda, tío. Tenéis que ver esta mierda porque antes no estabais en el stream. Ahí no se me ha bugueado lo bestia, pero bueno. Se desbugueará, yo qué sé. No puedo saltármela. El puto icono de Jawwood. Jawwood se ha follado a Gothic. Puto Jawwood de mierda. ¿Cómo los odio? Sin ellos ahora mismo estaríamos jugando Gothic 8 en vez de Elex 2. Pero mira. Vale. Ahora que lo pille bien el juego. Ahí. Esto. Pero mira esto, tío. Que por cierto, aquí tengo todos los cambios. Sí. Pero mira esto, tío. De hecho, no tengo todos los cambios, espérate. La sombra antes se veía mejor. Pero qué tal, tío. Sí, pero bastante mejor hoy, la verdad. Sigo enfermo, pero mejor. Ah, por culo. Pásamelo ahí, vale. Mira esta mierda cómo se ve, tío. ¿Queréis ver una cosa que me dejó muy en plan, what the fuck? Los rayitos de sol, tío. Oh, esa mierda. Me encanta. Welcome to the colony. Espérate, vamos a hacer el clásico Marvin. Loco, se me ha quedado paralizado el personaje. Me he metido dentro del terreno. El sonido de los pollos, tío. Escucha un shit de dentro, tío. Magia pura y dura. El clásico Marvin, tío. Marvin B. Hostia, estos cabrones. Aquí es donde te pegan una paliza. No debería estar aquí, pero estoy aquí. Mierda, estoy cerca de Mad. No quiero ver a Mad. Que la música, tío, en todos los feels. ¡Ese es Mad! ¡No! ¿Puedo saltarme su casa? No quiero que me hable. Hay un bug muy curioso en esta versión. Con el parkour. Te echa para atrás, no sé por qué. En el original no hacía eso. La música, tío, en todos los feels. En todos los feels. Ah, qué grande que era el Rosencrantz, tío. ¿Este es el que te vende protección? La arena estaba por aquí, tío. En todos los feels, tío. Hostia, ¿cómo olvidar el señor que tiene la casa con doble entrada? Estaba por aquí por la zona también, ¿no? Cerca de... Estaba al otro lado de la torre esta derruida. Aquí hay un tío que siempre mea. Míralo, está meando. Que en su época era en plan, ¿what? ¿Un NPC que mea, tío? ¿Que tienen vida? ¿The fuck? Las sabandijas por ahí, por lo que quiere. Un señor del campamento nuevo ahí. Aquí están los del pantano. Hey man, I'm Fisk. I trade goods. Me la suda. Puto Fisk.
Amen. Oh, este me va a vender protección sí o sí. Ahí está la casa de la entrada doble. No, no construyas tu casa aquí, me han dicho. Y yo, pues, ¿qué hice? Pues construí la casa aún así. Y luego me encuentro que me han abierto una puerta nueva y todo el mundo pasa por aquí. Me cago en la puta. Es que le han abierto otra puerta, tío. Hostia, las sombras dinámicas, ¿no? Esta es la cama más fácil que tenías para usar en el juego. Oye, las sombras dinámicas molan un huevo. También te digo, antes se veían mejor. Antes les había subido aún más la calidad, no sé cómo. ¿Tiene puto normal mapping? ¿The fuck? ¿Le han metido normal maps al Gothic? No los veo. ¿Queréis un meme muy curioso? ¿O era este el de la casa doble? Ahí está. How often have I told you bastards not to run through my hut? ¿Qué problema tienes? What's your problem? Leave me alone, man. Everyone's a problem with me. It all started when I built my hut. Don't build your hut close to the ditch, they said. But none of these bastards told me what would happen if I still did it. When I came back from the mine a few days ago, I had a second door. Those pigs, I hate them. I can't tell you how much I hate them. Now everybody runs through my hut. Every idiot. What's your problem? Leave me alone, man. Everyone's a problem with me. It all started when I built my hut. Don't... Ya, cállate. Oye, sí que tiene un poco de normal mapping el juego. Fijaos en la iluminación de las texturas de la piel y tal. Tiene un poquito de normal map. Qué flipado, tío. Sí, mirad la pared, ¿veis que tiene como reflejitos un poquito más realistas en la textura tocutre? Normal mapping el Gothic 1 así, tío. Automático, supongo, pero aún así no queda tan mal. Normal maps en el Gothic, tío. Sí, mira que se puede apreciar también que se está bugueando un poco. Qué pasada. ¿Sabéis por qué existe esto, por cierto? Esta mierda en la versión occidental no hace nada. Espérate. Ah, no se puede subir. En la versión occidental aquí no pasa nada, ¿no? O sea, simplemente está ahí y ya está. En la versión alemana, la original, tío, aquí había un concierto de unos bardos o algo así, tío. Te salían unos bardos que cantaban una canción alemana in-game, ¿sabes? Te acercabas y ya tienes un evento ahí. ¿Loco Diego no está aquí? Sí, ahí está Diego. ¡Loco Diego! ¿Qué tal, mi bro? Creyente, hijo de puta. Así me deja pasar. Si está greado no me dice que no. Me habrían tumbado 40 veces ya. Not another step. ¿Que no? Alert! Lucky for you. I would have enjoyed polishing your mug. Matamos el jefazo del viejo campamento, tío. Me está bloqueando el cabrón. No le hago ni un tercio de daño, tío. Me he puesto el God Mode. O sea, si me quito el God Mode, mira qué rápido se acaba esto. Es rápido, ¿eh? ¡Gothic! Es que sin God Mode, incluso si me enfrento a un pollo, me va a reventar de 2 toques. A ver, me va a morir ahora por caída. Eso también va a pasar. Gothic, tío. Mira, me acerco a un pollo. También se me ataca en vez de esquivarme, el cabrón. Oye. A lo mejor con el mod son menos agresivos o algo. Yo recuerdo las primeras veces te reventaba este capullo, no estaba esquivando así. No paraba de atacarte el cabrón. ¿Por qué está tan pasivo, tío?
Soy yo, en el mod lo han hecho más fácil. Esto es en un combate normal, cuando estás peleándote de verdad, ahí te reventaban los cabrones. Pues. Joder, es mucho más fácil, Es mucho más fácil. No, el Gothic es demasiado difícil, me lo he comprado, merezco pasármelo, tío. Una pepita de mineral, guapísimo. Me encanta además presentar este juego a peña nueva, ¿no? En plan, mira, aquí hay un garrote, un arma que será mejor que el mío, ¿no? ¿Cómo la coges? Los que sabéis, no lo digáis. ¿Cómo creéis que se coge un ítem en este juego? Se puede jugar con una mano el juego entero, no hace falta el ratón. No lo usas. ¿Cómo creéis que se coge la porra? Voy a pulsar cualquier tecla que me digáis menos Alt F4 y la de apagar PC. Puedo sacrificar a un familiar a la gloria del dios del yoga, pero no tengo muchos familiares. He sacrificado demasiado, o sea... Con las sombras dinámicas se puede ver el ciclo de día-noche, tío. Nadie se atreve a decirme alguna tecla que pulsar. Nadie se atreve a adivinar, tío. O sea, se puede jugar el juego entero con una mano, no hace falta para nada la otra. Insert, dice NGC. No estás muy cerca, ¿no? Como podéis ver, se puede jugar el juego entero así. Hostia, un puto goblin. Eso sí que son peligrosos. La G te saca esto. No sé qué coño es, pero te lo saca. Guild, ninguna. True Guild, ninguna también. Mayúsculas. Hace esto. Vas andando, RP Walk. No, es una auténtica fumada. Una auténtica fumada las teclas. Que para adivinarlo... Pues... GL, ¿sabes? Para coger la porra, pulsas Control más W. Control W, interactúo. Mi inventario es el de la derecha. Bueno, para vosotros aquí. El de la izquierda es el inventario del que estoy looteando. Entonces, Control D. Control V, Control D. Quiero dejar algo al cadáver. Bueno, no tiene nada. Creo que se abra mi inventario. Quiero dejar algo de esto aquí. Control S. Lo va soltando. Intuitivo, ¿eh? Hoy me salió un review en Steam de un tío que dice: los controles son tan aberrantes que parecen estar hechos a propósito para que no juegues, no sé qué. ¡Ah! No, que tiene su lógica. Control es la tecla de acción. Si pulsas la tecla de acción más adelante, como que interactúas con lo que tienes delante, abres un cofre o looteas algo. Si tienes algo aquí a la derecha en tu inventario y quieres soltarlo, pues Control para atrás, Control S, lo sueltas. Pero lo mismo del combate. Tú para combatir, Control adelante hace esto. Control a la derecha hace esto. Control a la izquierda hace esto. Control atrás bloquea. Y realmente tiene un sentido que te cagas. Y porque ahora mismo mi tío es gilipollas y no sabe usar armas. Tú aquí cuando aprendes a usar armas de una mano, por ejemplo, veis que mi tío es imbécil. Tiene yo que sé, me equipo por ejemplo la porra. Mira, ¿dónde está? Armas... Me equipo pues la espada mismo, mira. El tío es gilipollas, coge una espada de una mano con dos manos. Porque el tío es tonto. Tienes que hablar con un trainer, pagarle para que te entrene, entonces coge la espada con una mano. Y ahora mismo hace unas animaciones súper toscas porque no sabe usarla. No tiene ni puta idea de cómo usar la espada. Pero cuando aprendes a usar espadas, tu personaje no solo pega más, sino que aprende a hacer mejores animaciones y más rápidas y pues es más eficiente haciendo combos, entre comillas. Lo cual para su época era algo que nunca se había visto en un puto juego, no me jodas. Y tú si simplemente aporreas teclas, no ataca tan rápido como si lo haces con cierto ritmo.
O sea, yo si ahora aporreo esta tecla, mirad, estoy aporreando la tecla. Mirad cómo de lento ataca. Pero si lo hago con cierta gracia... Es una puta pasada de juego, tío. La animación de salto me encanta. Bueno, has vivido demasiado, yo. Creo que eso son cosas del mod, ¿eh? En el juego te caías abajo y te morías. Eso es cosa del mod, ¿eh? Porque aquí pasa esto también. Antes lo he podido comprobar. Si intentas hacer parkour, el tío se choca contra la cosa y le empuja para atrás. Mira esto. Bueno, a veces lo hace bien el cabrón. Pero a veces me pasa esto. ¿Ves? Me empuja para atrás. Esto en el original no pasaba. O sea, ni de coña pasaba esto en el original, coño. Eso es algo que le ha liado el mod en algo. Eso no pasaba así en el original. No, si este es el mayor bug que tiene el mod, la verdad es que... Porque además, si simplemente pulsas la W rápido, no lo hace. Si eso es lo peor que tiene el mod, pues no me puedo quejar, porque verse se ve de puta madre. O sea, esto sin el mod, pues esencialmente se vería... Probablemente una cosa más o menos así. Y se veía peor, aún así se veía peor. O sea, se veía más o menos hasta... Entre esta y esta, pero en vez de cortarse directamente había mucha niebla, ¿no? O sea, no llegabas a ver tanto, pero tampoco. Lo veías como entre estas dos. Y en vez de cortarse de golpe, pues eso, super niebla de tomar por culo. Le quitas todo. Ala. Todo el mínimo. Que mi PC no da abasto, tío. Ala, así vamos a jugar. Madre mía. Maravillosos gráficos, tío. Todo en ultra otra vez, venga. Plus. Plus también. Hostia, eso me la va a liar un montón, ¿verdad? Por suerte el FOB no se actualiza. Porque el FOB en 150 sería una locura, no lo siguiente. ¡Ah, HDR! Mira, ahora estoy en el Oblivion. Ahora sí que estoy en el Oblivion. No, pero ahora estoy en el Oblivion. Pero ahora empieza Skyrim. Que soy tan gilipollas, tío. Pero un poco más de contraste tiene su gracia, aunque supongo que luego en cuevas se vería fatal. Bueno, venga, vamos a Elex, que si no me entretengo demasiado en el Gothic. Lo que me costó hacer funcionar este puto mod, tío, no es tan simple como instalarlo ya. Ojalá. Pero bueno, es un juego antiguo. Elex II. Jugar. Llevo casi 30 horas de partida, no está tan mal. THQ. Ah, THQ, muchas gracias por contratar a Piraña, tío. Porque Jawood casi los mata y THQ los ha hecho sobrevivir. Por eso cualquier tecla. Apago el PC. Surprised Pikachu, tío. Ay, ojalá el Elex 2 venda bien, tío, y saquen un Elex 3 brutal. Porque del 1 al 2 hay muchísima mejora. Si del 2 al 3 hay la misma cantidad de mejora, esto va a ser para flipar. Vale, ¿qué estaba haciendo yo? Unos días sin jugar, tío, yo no me acuerdo. ¿Caja tiene alguna misión? Pasar tiempo con ella. Vamos, follar. Veamos. Me quedan 2 niveles y pico para subir a nivel 30, que es lo que me interesa. Creo que podía avanzar más con las misiones principales de todas formas. La sexta profecía, sí, nos habían dado un montón de misiones secundarias, no principales, todo lo contrario. Uf, tenemos que hacer misiones para el puto Baxter, tío. Qué asco da.
Puto Baxter de mierda. Backstabber, más bien. I've just received word. My scouts believe they found something. Y no podías decirme esto cuando estábamos en casa, ¿no? Roaming the Ignadon hinterlands, which just happens to be where the scouts saw people wandering a few days before. Freshly mutated soldiers. We should get out there right away. Gracias, caja. Agreed. Let's go. Hice todo el viaje hasta Proscritolandia para que digan, deberíamos volver. Hemos encontrado ahí unos aliens, tú. Well, there we are. They're definitely Skyend agitators. They're an awful sight. Imagine having to serve the Skyends like this for the rest of your life. We'll make sure that never happens. Gerardo Hermagias, loco. Pero esa es la questline de caja, o sea, es importante seguirla, supongo, para algo. Ya hemos follado, es importante seguirla, realmente. Dawkins has an incredible level of knowledge about the Skylands. Did he find all that out in his research? Estoy bastante roto ya, Y pienso romperme aún más. Que ese Lego ha sido bis, tío. Mira, me han dado un logro de Steam. Ese Lego ha sido super bis. La fuente del mal. It really is tragic. Although they have greater intelligence than the average Skyanid, they're just as vicious and single-minded. I'll need to examine the place where they mutated. Take me there. Pasó de Gothic 1 a Elex II, ¿sabes? Del más antiguo al más reciente. Pasado. Cómo me encanta que esta empresa siga haciendo básicamente el mismo juego. Me dolería no tener más Gothic likes, tío. My head. I need to concentrate. I should train my mind before that thing happens to me. Es verdad que tenemos misión de entrenar la mente, que si no la entreno, Dios sabe qué pasará, ¿no? Supongo que influenciará un poco en el final, vas a ver. It isn't easy, seeing what they went through. So much suffering. I don't know what's more alarming, that these young agitators seem to be able to control the Dark Elex, or... Or what? Well, they were out hunting for Elex, and once they found it, they ingested it. What's so interesting about that? It wasn't Dark Elex. It was our Elex. So Skyans can process Blue Elex too. That's not good, is it? Not at all. Imagine an army of these soldiers taking our Elex and mana. Caja, a ti lo único que te importa es que te roben a ti la droga, ¿verdad? It's only a matter of time before Magellan's Blue Elex is completely blended with Dark Elex. Or should I say contaminated? So pretty soon, Dark Elex could be the only Elex there is. That, or a new derivative that combines them both. Como me encantó el otro día tener una quest en un convertidor de estos. Irme para allá y como ya lo había limpiado, simplemente poder hacer la quest y ya está. So they can control all the derivatives of Elex and communicate with the collective voices of each. It would seem that way. But agitators are the lowest ranking Skyans and may not be as capable of dealing with Elex. I'll have to examine a freshly mutated curator before I can say more with any certainty. That is, if they even exist. I'll instruct my scouts to look out for them. I'll keep you updated. Le gusta eso. Caja le gusta eso, efectivamente. Tenía la misión esa del entrenamiento, de hecho. Que había hablado yo con el tonto del Falk, tío, sobre el tema. Tío, ¿dónde cojones hemos ido? Espérate. Caja, ¿hemos ido al puto último convertido de Elex? Es una puta locura. ¿Qué hacemos aquí? Caja. Pensaba que estábamos más cerca. En mitades de Ignadon, dijo. O sea, ese es el último convertidor de Elex que queda activo, creo. Nunca he estado aquí, está muy lejos al norte. Sí, míralo. Dios sabe que me voy a encontrar ahí arriba, también te lo digo, Este láser es muy bis, O sea, incluso una bestia helada se la tumba como si nada. Mira, Caja huyendo hacia mí. Dios, es que aquí se podrá cazar buena experiencia, además. O sea, que no me queda tanto para levear. Yo que serán como 30 cada experiencia en total. Son como 100 bichos de esto. Más quest y tal. Espero que no haga demasiado frío ahí. Mira cómo ha quedado esto. Y aún no he consumido ni una sola poti de Elex crafteada. Creo porque no sé hacerlas. Que si no.
El lagarto me parece fácil de tumbar también, ¿no? Por el alcance, pero fácil. Caja, deja de comer cámara, literalmente. Ni siquiera llegó aquí. Es un puto convertidor de los albos. Y parece que aún está funcional, ¿no? Estos solían tener un lutazo de la polla, tío. Como odio estos bichos. No, here I go. Porque tú, la verdad es que... no molestas. Que tampoco ayudas mucho, Careful. Mierda. Oh, ya, con entre estos no puedo volar. Entre estos no puedo volar, que se entierran. Los bichos que más odio del juego. ¿Eso qué cojones es? Un cíclope. Lo puedo tumbar técnicamente, pero... no sé si me apetece malgastar 500 balas. A ver, dará un huevo de experiencia, pero no es tan worth it. Por la cantidad de balas que vas a gastar. A ver, daban corazones que te sirven para craftear no sé qué. Quiero explorar el competidor. A lo mejor hay un Lego arriba. Bicho gigante. Joder, qué fáciles son ahora. Y ni siquiera aún estoy en el endgame en cuanto a equipamiento, O sea, estoy relativamente pleb. Parece música de World Battle Cry, lo de fondo, tío. No, ya se me ha enterrado el gilipollas. Cómo los odio. Bien, caja, bien, bien. Ha sido útil ahí. Sorprendentemente. Cómo odio esos bichos. Que me queda nada para leer. Un par de bichos más y... hala. Es 28. Mira, ve un TPO aquí. ¿Qué pasa? Qué pena me dio la base de los tontos estos, hostia puta. El tritón tiene que ser tumbable también, ¿no? ¡Joder! Iba a decir mientras no sé... no sé, ¿sabes? Pero... sí. Como os odio, putos tritones de mierda. Caja, tanquea un rato, porfa. Ahí, nuevo nivel. Ya podía curarme subir de nivel. No tener que gastar 400.000 comidas. 4.000 panes, tío, yo qué sé. Venga, métete panes en el cuerpo. Cabrón. La clásica. Entonces 4.000 panes, ala, solucionada la vida, ¿sabes? 2 niveles. Parece muy tumbable el tritón este, sí. Unas dispara pegotes de baba. 380 experiencias, que no es mucha experiencia. Estos son mis peores enemigos en el juego hasta la fecha. Y tengo menos miedo de un cíclope de mierda. No tiene dinero el cabrón. Espérate, aquí ha muerto algo que no he looteado. Vamos a por ello. Estos bichos tienen dinero. Vale, dame un lero. La caja automotivada de... ¡Here we go! ¡Watch out! ¡Here we go! ¡Odio estos bichos! Creo que en el 1 no había de estos. Los habría recordado, tío. What do you mean? It's peaceful to see that thing shut down, but creepy to see it standing like a memorial to what the Albs did to people. They say they've changed, but I don't know if I can believe that. Seguro que hay loot bueno arriba. O sea, el Lego que estoy usando ahora, que me está haciendo la partida, lo he encontrado uno de estos, pero más roto. Uno que esté menos roto, Dios sabe qué tendrá, ¿sabes? Pero matar bichitos aquí es la polla en cuanto a... en cuanto a level. Porque los salvos tenían un ventilador en un cubo de basura. Mierda. ¿Qué coño es eso?
¿Qué cojones es eso? ¿Es otro tritón de estos o algo más tocho? Un barajador. Matable, pero me cago en su puta vida, ¿sabes? Espérate que no tenga armas pesadas. Caja tanquea bien la cabrona. Medio mil de experiencia. Está mal. Tenía 6 de Elex natural encima. Supongo que es como un patrón del primer juego. Los patrones me costaba matarlos incluso en el endgame del anterior. Hay unos cuantos de estos. Es buena experiencia, merece la pena. Ah, disparan mocos. ¡Muérete! Bien, caja, bien. Imagínate este juego, pero si un companion mata a un bicho no te dan la experiencia. Llevaba companions. Yo me sé quién, ¿eh? Su puta madre. Pero no tienes que son, tío. Yo no sé si me renta directamente. A ver, tanquean, supongo. No sé si me renta ponerme perk de lobo solitario de tomar por culo. Ah, tanquean. Le metí por el culo. Oye, merece otro zamen de nivel ya. No meto ni una cuesta aquí. La vendí. Capitán y Pincho. Acabo de lootear un Lego. Espérate, ¿aquí hay combate? ¿Contra quién? Me he metido en combate. ¿What? ¿Un peluche? Los salvos tienen peluches. Los aliens tienen juguetes de dinosaurio, tío. ¿Qué coño me acaba de caer? Capitán y Pincho. 516 de daño. Tira lanzas. No es muy difícil de usar siquiera, ¿eh? Más 2 puntos de destreza que me va a gastar 10 APs. ¿Y cuánto pedía de fuerza? La fuerza lo que sí es un poco inútil para mí. 23 puntos de fuerza, no sé si llego. Me es muy inútil la fuerza, lamentablemente, pero... Joder, que mete casi el doble. No sé cómo de lento será. Esta cosa solía estar pegado a un barco. No sé cómo de lenta será, porque probablemente al ser arma pesada será súper lenta de disparar, ¿no? La pregunta es, ¿será el doble de lenta que la mía? Porque la mía es muy rápida, pero mete la mitad. Me llegan los puntos de todas formas, no creo. Sí, o sea, Rocket Launcher literalmente. Esta parece que es más un lanzavirotes o algo así. Capitán y Pincho. Joder, pues el Lego estaba abajo, no arriba. Loco, la hitbox de aquí deja que desear, eh. Sinapsis, tremenda raid, loco. Bienvenidos a esos warjameros. ¿Estabais todo este rato discutiendo los anuncios de 40k de hoy? Tremendo, mimendo. La verdad es que me apreció poco. Pero me quedé con ganas de más. Oh, venga, y arriba no hay loot. Al final el loot estaba abajo. Míralo, si pillé el Lego abajo. Mira todo ese spamazo de la raid. Bienvenidos, bienvenidos, chicos. Estamos full RPGs clásicos hoy. Parece una joya. Hola. No hay loot arriba. O sea, normalmente los convertidores había loot arriba. Esperaba encontrar un legendario arriba y lo encontré abajo. No sé, me faltan 23 puntos de fuerza. La fuerza es que no me sirve de nada, tío. Gastarte todos los APs allí. Y no sé a partir de cuánto... Espérate, lo que voy a hacer es una guardada aquí. Y voy a ver cuánto puedo subir. Porque en cierto momento gasto 2 puntos por tal. Puedo subir a 45, me faltaría mínimo un par de niveles, ¿no? ¿Cuánto cuesta ahora mismo? Un punto. 2 puntos de tributo. Creo que a partir del 50 o 60 te pedía 5 puntos de tributo.
sé que necesito unos cuantos niveles más para usar esa mierda. Deshacer. No meterme fuerza. Es que la fuerza me es literalmente inútil, tío. No me sube ninguna estadística, ningún daño chulo. Ah, no estoy muy listo, no. Herejía de Horus apetece, pero esos precios apetecen menos. ¿Sabes? En plan... Quiero jugar a Herejía de Horus. Tiene buena pinta. Seguramente las reglas serán la polla. El lore, pues ya sabemos que es la polla. Pero como salga a 300 euros la caja base y parece que ese va a ser el precio... Vale, están presionando los celestiales o los berserker por aquí alrededor. Podríamos limpiar a los celestiales también, ¿Cómo difíciles pueden ser? Ahora veremos. ¿Qué es creepy? ¡Loca! Es un poco creepy aquí, ¿sabes? Mira, hablando de patrones. Este juego tiene patrones. Esto acaba de mencionarlo. It's kinda creepy here, dice. Caja, me cago en tu vida. Kinda creepy here. Pues a ver, no te voy a decir que no. Oh, se ha enterrado el hijo puta. Me voy. Tírale rocas a tu puta madre. Desde aquí siquiera. La caja está muerta. Joder, la cantidad de bichos que han spawnado aquí con el cambio de capítulo, ¿no? Ni de coña había tantos. Ha vuelto a morir. No me ha durado mucho la chavala, ¿no? Contra este soy literalmente inmortal. Pero de verdad, los bichos más tochos me dan menos miedo que los putos dragones. ¿Qué es esto? ¿Aceros, tío? Qué putos dragones de roca, tío. Da un mal rollo. Su animación de mierda de enterrarse. Pero coño, un juego más, yo que sé, aunque tenga reglas de séptimo modificadas, que aparte están bastante modificadas, todo hay que decirlo. Sí, tú sigues escupiéndome, no te entierres, tú escupiendo. Me da mucho miedo que me escupas. Hala, muertísimo, hijo puta. ¡Qué asco dan! Despejado. No, la tía tiene más conciencia que la pava esta de Last of Us, macho. It's kinda creepy here. Mientras le está atacando un patrón por el culo, ¿sabes? Pues sí, es un poquito creepy. Despejado. Charlotte, ¿tienes algo? Oye, pues la granjita de experiencia aquí, nice, ¿no? Vamos a echarle un ojo a herejía bien. Pero apunta a 300 euros la caja base. No sé, a lo mejor me espero la segunda tanda. La segunda tanda parece que van a sacar una cajita más barata. Que supongo que no tendrá el Spartan y tendrá alguna opción de armamento diferente y ya está. Son buenos puntos de EXP aquí, Muy buenos puntos. Que mira, ya casi medio nivel. El tema es también... Dale caña, Sinapsis, que aproveche mi buen men. El tema también, no debería malgastar puntos en fuerza ahora, porque a nivel 30 me voy a unir a los clérigos, y Dios sabe qué tipo de armas de plasma pueden tener ellos. Mira, un sillón. Incluso a media, 150 pavos por persona... Que se lo voy a proponer a Cedric, pero no creo que se me anime, la verdad. Me encantaría hacer informes y esas mierdas por el canal, pero es que no creo que se anime. ¿Qué coño es? Negro atacante. Ah, es una mierda. No sé lo que es. No, pues tengo que matar unos cuantos de estos. Tiene un par de behemoths también. Eso cuesta un poco más tumbarlos. Esto me cuesta una mierda. No sé si tuviera dinero, sí, pero el problema es que no. Caja, que muy motivada de todo lo que tú quieras, hermana, pero... ¿Algún alien más a la derecha? Puede ser.
Los aliens son mucho más plebs de lo que deberían ser, probablemente. Es que son muy fáciles de tumbar, tío. ¿Es ese sonido que oigo de aquí, tío? ¿Será un Vejimo o algo? Muy creepy. Me gusta. Proceda. Macho, hacer solo esta quest me va a subir al 29. En comprar de quest más, llegas al 30. Eres paladín. Digo, ¿qué le digo? Lo que sea. Rapiña con normal. Un ruido súper extraño, cabrón. Supongo que esto tenías que haberlo hecho un poco antes, porque yo me estaba guardando la quest principal. Pero veo que tenemos unas caídas de frames. Yo tengo el OBS abierto ahí de encima. Yo le estaba aplazando la quest principal. Oye, Caja, ven aquí, es muy importante. Caja, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Le estaba aplazando la quest principal porque pensaba que no podría avanzar luego con la quest de facción. ¡Tigre! ¡Mi Shurmi! Joder, 2 raids seguidas, pero ¿os habéis sincronicet o qué? Sincronicet. Bienvenidos, chicos, más que bienvenidos mis guapardos de mi corazón. ¿Qué tal estáis? Voy a tirar raid Sinapsis, que estaban con temas de Warhammer. Voy a tirar raid Tigre, que está con temas de... No lo sé, la verdad. No me salías en... Ah, no, mira, estaba en WoW. Sí que me salías. Sí. X-Dancia. X-Deal tienen un Vejimo. Tienen un Vejimo. Bienvenidos todos, chicos. Tienen un Vejimo. Eso es un poquito más chungo de tumbar. Lo malo además es que está rodeado de como 5 o 6 de estos. ¿Puedo pulear solo el Vejimo? No, no puedo pulear solo el Vejimo. Pero Caja tanquea. Caja es buenísima, loco. La va a reventar de un toque a Caja, tío. La va a reventar de un puto toque. Bicho choco. Caras adulta. Bicho choco. A ver, flotemos un poco. Que estos tíos no pueden hacer nada a rango. Creo. Espero. Le Vejimo afuera. 650 de experiencia, nada mal. He de huir. Y ahora he de volar. Plebs aliens estos. Caja tanquea. Caja tanquea. Jamea. Caja. No te creas, porque dicen que el endgame aquí empieza a nivel 35-40. Empieza. Así que imagino que pronto me vendrán cosas más tochas. O sea, porque ya digo, esta quest es que la he estado aplazando muchísimo. Y quizás no debería haberlo hecho. Me encanta la motivación de Caja y luego no hace una mierda. A ver, intenta tanquear, supongo. El tema es que en un juego con jetpack, los aliens no tienen ataques a distancia. O sea, son soberanamente inútiles contra básicamente la mitad de lo que les puedes hacer. Lo cual me sorprende muchísimo. Coño, el 1, por mucho que podrás volar, pues está bastante nerfedillo el jetpack, ¿sabes? Aquí es que encima te han buffado el jetpack. ¿Sabes por qué me ha molestado en coger todo el combustible del mapa, básicamente? No sé ni a qué le estoy disparando ahí. Verás para lootear estos cabrones ahora. Más esparcidos. ¡Hala! Aquí todos muertos. No, no todos. No sé si, encima el escupitajo es más peligroso. Aquí los aliens directamente no saben escupir. Pero encima los escupitajos de bichos normales también los he notado más flojos que en el 1. En plan, hacen menos AOE, por ejemplo. En general hacen menos DPS. El tema es que el jetpack, como es muy actualizable en el 2, si te molestas en meterle horas a actualizar a tope el jetpack... Me han dado el logro. Ejecutor. Porque en el 1, por ejemplo, de flotar durante tanto tiempo en el aire... Buena suerte. Aquí ya no tienes jetpack, a estas alturas. Y aquí mira todo lo que puede flotar. ¿Suelo? ¿Qué es eso?
Bueno, es verdad, vosotros no veis la barra porque la estoy tapando yo con el con mi cara, tío, básicamente. Cazadream, literalmente en todos los streams de Elex haces el mismo chiste. Llevamos, ¿cuántos? ¿10? Literalmente en todos. Hay vida más allá del WoW, aunque parezca mentira. En el 1 además había un montón de problemas. Había un montón de problemas de... por ejemplo, no podías guardar y sacar arma mientras volabas. O sea, yo hacía así y no podía sacar el arma. Tampoco podía hacer movimientos laterales así, mientras estaba apuntando. Que aquí gasta un montón de combustible, pero, joder, al menos puedes hacerlo. Aparte del sprint esto es una puta pasada. Claro, el jetpack que te dan aquí de base es una puñetera mierda. O sea, yo le he metido bastante trabajo a subirlo. No lo tengo topeado aún, pero, joder. I'll take care of that. Toma por culo. Me queda uno de estos solo. Al menos en esta parte. ¿Cuánta experiencia? Me cago en la puta. Me dejará más allá del 29. Qué gusto. Había un solitario ahí. Daño colateral. Joder, pobre hombre, tío. Lo que hace el aimbot. With everything that's been happening, it's easy to forget how beautiful it is here. Y la otra disfrutando de la belleza del lugar, tío. El lugar es súper bonito, tío. Me mola un montón. Pobre solitario, estaba aquí, efectivamente, él solo. No, mira qué flores más monas. De repente el laserazo en la cara. La mató a su amigo. Así está solitario de verdad. ¿Qué coño es eso? Un ogro nocturno. Nunca he visto uno de estos. ¿Qué hace de día? Hostia, caja. Buen ass shot ahí. Ass shot. Coño, ¿no he looteado esto? ¿Estos qué son? Saqueadores. Saqueadores, tío. Putos saqueadores. Pedazo de plebs. Míralos. Míralos. Un grupillo de humanos plebs con arcos contra el láser, tío. Le decían a alguno llevar cuchillos a peleas de pistolas, ¿no? Pues no lleves un arco o una pelea de rifles láser. Saqueadores. ¿Será posible? No, ellos están tan motivados siempre. Madre mía, le mataremos. Un exalbo, tío. Bueno, ahora técnicamente soy albo. Pero les voy a traicionar nada más pueda. Lo que pasa es que no puedo. Pero podré. Es la idea. Tienen arcos de berserker dañados encima los pobres. Cool Jacks. Espérate, me luteo este cadáver. Yo soy el peligro, caja. I am the one who knocks. O sea, ¿a mí qué me cuentas? Peligroso aquí fuera. Caja no sé con quién cree que trata, tío. He exterminado pueblos enteros solo porque me apetecía. Y lo peor es que no es coña. Literalmente hice eso. Así que, caja, guárdate tus dudas en un cajón. Hostia, es que aquí había 2 zonas, ¿no? De capullos de estos. Se las he limpiado 2. Las 2. Pensaba que voy a limpiar una solo, no sé por qué. Bueno. Vamos a hacer esto, pues, que será importante, supongo. Que limpiar una de 3 y limpié 2 de 3 de golpe. Es lo que quería decir, pero no podía porque soy gilipollas. El jetpack mejorable es una pasada, tío. Poder atravesar el terreno así. ¿He oído un pato? Dragonflight confirmado. Tío, siempre suenan, pero los he visto 2 veces. De 30 veces que han sonado, he visto 2 veces los aviones de los albos. A lo mejor son aliens, a lo mejor no son ni albos, pero siempre pensé que son albos. En el 1 había... Pero ya no estamos en el 1. Mira. Rapiñadores. ¿Y estos qué se creen? Aquí viviendo, tío. ¿Te crees que puedes vivir?
Loot. Loot Express. Loot Express. No, es que esto suena a Jet también, no sé. Los he llegado a ver un par de veces, o sea, cuando suena eso se les puede ver. Lo que pasa es que son difíciles de ver sorprendentemente. Te pegaría más que fueran aliens, la verdad, pero Dios sabe. No me robes kills, hijo puta. Tú me kill. Tiene otro végimo. ¿Cómo no? Sigo teniendo mala armadura. Que por eso me quiero unir a los paladines, claro. Joder, paladines, clérigos. De hecho, me salto el rango de paladín a la regenta directamente. Joder, lo végimo. El auto-aim a veces hace unas cosas. Bueno, pues el végimo. Que es tan lento que... Los aliens, de verdad... Bueno, supongo que los de mayor rango tienen armas láser y plasma y tal, así que no será tan fácil. Pero los aliens de momento... son bastante más sencillos que los albos, por ejemplo. Los colosos albos, incluso en el game del 1, te daban por culo. Pobrecito, me da pena, tío. Está... Muy pegar. Toma, nuevo nivel. Un nivel más y soy clérigo. Un nivel y soy clérigo. Últimos 13k de experiencia o así. Hostia, ya veis. ¿Es un MMO? ¿Es free to play? Oye, ¿ya que te gusta esto? ¿Te gusta el Elder Scrolls? Las típicas, tío. Las típicas. Feel like taking a little break? Like taking a little break. Va a ser que no, Caja, no es el momento. Nos atacan los putos aliens. No, realmente los aliens estaban pacíficamente aquí dominando nuestro terreno y nosotros venimos a exterminarlos. Que no es que tenga ninguna queja al respecto, pero... Caja, tanqueatelas, va. ¿Dónde va? Mucho careful, pero poco apoyo, Mira afuera. Un cadáver aquí. Menos mal que la mi mapa te marca los cadáveres, si no sería un coñazo increíble, tío, de lootear. Hasta aquí la sombra le salió un poco mal, Hay un cadáver en el agua. Oh, que a lo mejor no podré lootear. Fuck. Espera, sí. Already? Forget I asked. I'm still okay, actually. ¿De qué habla la caja? ¡Eso es combustible! ¡Dios! ¡Best loot! ¡Best loot! ¡Best luto! Por eso mismo tengo el jetpack como lo tengo, porque looteo todo el combustible del mapa, tío. A ver, caja tanque, sobre todo en los primeros niveles cuando tú eres un puto pleb y no puedes hacer nada. O sea, el primer juego solo me lo he pasado gracias a caja. Si no tuviera caja nunca me lo habría pasado. Literalmente nunca. Aún estaríamos en el 1. Siempre que sacas el reloj, tal cual. ¡Watch out! No es que no suelo llevar reloj. Ah, le llevo reloj, le podría decir que lo haga. Mira, un TPO que no tenía. Ahora tengo. De hecho, este no es el corazón de mundo. Sí, ¿verdad? En el primer juego nos mandaron a investigar qué pasó con el corazón de mundo de Tabar. Y los putos proscritos los asesinaron a todos, a sangre fría. Sí, a este corazón. Sí, es el mismo sitio. Pues en el 2 no lo había visitado. Mira, había combustible aquí todo este tiempo. ¿Un trozo del mapa? Hay un puto trozo del mapa aquí. Que no enseña absolutamente nada, pero no más. Munición de cañón, ¿sabes?
Los cadáveres se han desintegrado con el tiempo. Por favor. Un par de años dan para desintegrar un par de cadáveres. Queda un par de plebs aquí hablando de pares. Se ha rayado mazo el pobre. Nada, Jax. Y el último. Casi me da para el 30, tío. Qué pedazo de quest. Es una quest muy rara, matarte a como 30 bichos. No suelen darte este tipo de quest en los Elex. Estos escupen. Bueno, si mueren no escupen. ¡Hala! Misión completada. 1000 de XP gratis. Bien, sentió el desvelo de Dawkins. Ah, Baxter. Esta podría ser interiorsa, iba a decir. Interesante y curiosa. Interiosa. De toda la puta vida, tío. Hablo otra vez con Wardek, el gilipollas de los cojones. Voy a comprar un poco de munición, que me estoy quedando un poco flojo. Oh, y a nivel 30 seré un clérigo. Casi digo paladín. Dios mío, no me cabe en la cabeza que por fin voy a alcanzar ese nivel. Hora de jetpack, que tengo para uno. Ahora, 38 de 50. Si tengo que hacer el entrenamiento mental con Falk también. Algo me dice que si no lo hago al final va a ser muy malo en este juego. Falk. Do you require some sort of response from me? Tremendo shop. I am grateful for your support. Bienvenido sea usted. Se agradece el I must premazo. allow myself some time to process these recent experiences. Do that. We'll talk later. Thanks. You see, Jarks. Bara. Isura. Tetak. Jarks. Ya parece que le nombra, ¿no? Jarks. ¿Cuál es este? Okay. But that's what it looks like. Siempre me acaba tepeando aquí, que es el único que he limpiado entero. Aquí no queda nada. Aquí los he exterminado ya todos. Shit. En el capítulo 1, tío. What am I doing here? What did I do? I should train my mind. Prevent anything like this happening again. Esa mierda, tío. La skybox de este juego es de otro mundo. Pero literalmente, pero también metafóricamente. Porque eso que veis ahí no es simplemente un PNG de una lunita que va girando por ahí. Es un puto modelo 3D que tiene rotación, tío. Un efecto relativamente sutil, macho, pero lo notas. Mira qué pasada. Es uno de mis skybox favoritos de cualquier videojuego. Shit. Falk, he de hablar contigo. Yo puedo controlar el güey. Jax, there is a question that I must put to you. Do you feel that your behavior has been slightly unusual lately? No, ¿en serio, Falk? Yeah. I should really do something about these blackouts. A mí no me suele pasar que me despierto de repente en otro pueblo ahí todo borracho. No, pero no me da más cuesta el tío. Esta caja. Ese es un gilipollas, no me interesa. Ese es una gilipollas, no me interesa. ¿Dónde está caja? ¿Está adentro? ¿Caja?
¿Caja? ¿Caja? ¿Caja? Where's the old man? Where's Dawkins? I've got to talk to him immediately. ¿Quién habla, Jax? Está fatal el chaval. La caja está en el dormitorio. ¡Caja! Sígueme. Sígueme, caja. Vamos a hablar con el Wardek de los cojones. Qué mal me cae el chaval. No me fío una mierda del... No me fío ni del Dawkins ni de Wardek. Cold here. Want my clothes? Ah, forget it. Let's just finish up and head back as soon as we can. Voy a preguntar que si quiere su ropa. XD. No, la manera de ligar, supongo. A ver, que el puto Chernobylite tiene housing. El Chernobylite. Y lo peor es que sí, hay mucha gente muy reacia. A mí me llegaron comentarios de peña diciendo que el housing no solo no es necesario en WoW, sino que le haría daño. Y tú en plan... ¿Cómo que le haría daño el housing al WoW? Tío, déjale a la gente disfrutar de las cosas que quiere disfrutar. Nunca había míticas plus y fuera de esa lógica siempre. Was our arch enemy not that long ago. The old man doesn't worry me. Just look at the work he's been doing. His desire to help people seems genuine. De caja se fía de Adam. Entonces Adam seguro que no se fía. Attacks have become all too common. There's unrest in the air. I'd rather keep him close. Bueno, a ver, tardaste como 15 años en aprender a cagar en WoW. Recuerda que hasta Draenor no tenías una letrina. Te dio un logro saciado. El guardia de los cojones. Don't worry, I'm not gonna run away. Even if you'd find me. You always Cabeza do. huevo que te cagas, tío. People were obviously pues. very highly advanced back then. Caja, deja de comentarlo todo. Le voy a robar a Wardek. Me lo Go hace to the falta. bastion and find out for yourself that I'm telling the truth. I'll wait for you here. ¿Puedo robar más cosas, Wardek? ¿Puedo robar esto? No, just can't do that yet. Una bombilla, tal cual, tío. Ah, tengo que hacer misiones con el tonto de Baxter, tío. Cómo lo odio. Pedazo de mierda de chaval. I wasn't finished. Baxter, tío, en proscrito Landia. Excelente anamórfica que usa el juego. Sí. Después robarme algo de combustible o algo, tío. Que va, no tiene una mierda estos tíos. ¿Son clérigos? ¿Son putos clérigos? A ver, ¿tienes algo? Thanks again for helping. If you want to buy some. ¿Qué tienes? A ver. Un rifle láser de mierda. Tiene 2 combustibles. Insta-buy. Y curiosamente no tiene celos de energía. Thanks for your business. See you around. Dos combustibles, tío. Oh, llego a 40 por fin. I can't make Soy el tonto. Uf, qué mal me cae el chaval. Is that why you're here, instead of on your throne? You want to know why I'm not in my hall in the city center? Hector handles the day-to-day shit. He's my right-hand man. So, while he's doing that, I get to stay here and keep watch over what's really Me falta el important. último nivel para los clérigos. Like? Making sure assholes like you don't try staging a coup Ay, or cuando some acabe el juego, shit. ¿cómo voy a matar a este tío? Es que voy a guardar partido, lo voy a matar de una manera, luego voy a cargar, voy a matarlo de otra manera, luego voy a cargar y lo voy a matar de otra manera mínimo. You've got a puppet on your throne so you could hide here in the shadows? You should shut your dumb face right now. I have no idea what you think you're doing down here. But I know how you operate, Jax. Wouldn't be the first time you worked a whole town up into a frenzy. How'd that end Es lo again? peor, With que the ruler podías hablar con el being hijo kicked para out, intentar right? adiestrarlo un poquito en los buenos caminos. El hijo decide a qué facción unirse. Y mi hijo se unió a los putos clérigos. Pero es que las preguntas son un poco evidentes, pero no es evidente la respuesta de qué facción se va a ir. Pues se fue con los clérigos, tío.
No eres más que un viejo asustado pedazo de saco de mierda. Please. You're just a scared old man. You worthless sack of crap. I had nothing to do with the Berserkers taking over the fort. Logan, the former Duke of Tavar, was chased out of his own stronghold by an army of Adan warriors. Good to know. Thanks for that. But it's not like I'm gonna magically Es que eres tan mierda que hasta te faltan texturas en la cara. never be part of a Puto faction. trozo de jabón You've que got eres. no loyalty to anyone but yourself. And that's why you'll always be an outsider. You don't know anything about me. Maybe. Maybe I'm wrong. But I've been around long enough to spot an asshole from a mile away. Fuckers like you are dangerous. I'm keeping an eye on you. Espérate, pero también tengo que decirte una cosa, Baxter, tú que eres tan inteligente. Tu plan para tenerme controlado era asignarme a Matón para que me siga y me espíe. ¿Dónde está Matón? Ah, que le dije, Matón, gilipollas, te quedas en el fuerte y no sales. Y adivina qué hizo. No eres tan listo como crees, I hear you're having a few problems. Stuff that could weaken the outlaws. You certainly have a nice way of putting it, friend. Es hacer You matar a seen that sapiácidos, tío. massive critters at the edge of the crater? ¿Es hacer matar putos sapiácidos que mueren de un toque? Eso no son sapiácidos. Since those toxic hellspawn freaks showed up here, they've scared. Bla 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 And you bla get 3 bla. tries to guess. Got it in 1. They're all coming here. It was just a few critters at first. They keep this shit up. Then Hell yeah! Pero sí, Kill all the pero fucking beasts on the. What you say? I'm not losing. venga, bueno. I have some good news and some bad Caja, news. no es el momento, como The good siempre. news is that we found 2 people who have been recently transformed into Directos. Skyan curators. and the bad news. They're somewhere near the Epsilara former in Tavar. Not the most pleasant of destinations. Adivina dónde he sacado un rifle láser. I've been to worse. Rudra. And if they're near a former, it shouldn't be too hard to find. I still haven't given up hope of finding an antidote to the Dark Plague. Entiendo una cosa. En teoría sus informantes le informan de esto. ¿Cómo? ¿Estaba conmigo todo el rato? Pretty imposing sight. Yeah. And we're all screwed if they manage to finish the job they were created for. Let's hope it doesn't come to that. ¿Quién coño le ha contado que estaban aquí? Mientras yo estaba hablando con Baxter, se fue al baluarte y le explicaron esto rápidamente. I need to keep going. Need to keep going. You're more Bueno, familiar este with lamento this no lo he area. limpiado entero, I'll follow. Y ahora bichillos aún. Bicho escorpión. Eso no es un escorpión. Los alemanes tienen escorpiones muy raros, tío. Me encanta el flujo del agua en estos juegos, tío. Gigante, ¿eh? No tanto. ¡Caja! ¿Dónde vas, cabrona? Pues esto ya disparan al menos. ¡Caja! ¡Cabrona! ¿Eso es una garrapata? Te lo juro, los alemanes parece que viven en Australia, tío. It's to me. Hombre, vivimos en Magaland. Es una maga que va por Land, tío, por Hamachi. Qué poquito queda para el leveo. Qué poquito queda para el leveo. Mira, aquí tengo un tepeo. Qué poquito queda para el leveo. Dinero. Y una patata. Patata, cerveza, chili y oro. El mejor loot, tío.
Oye, pues es el convertidor menos guardado de todo el juego, creo. Porque creo que no lo he limpiado entero. Puto Cool Jacks, tío. ¿Qué coño va caja, tío? Vaya, tal cual las cinemáticas como el gameplay, ¿eh? Espera, ¿puedes one-shotear a esos bichos si no lo haces? Abandonadísimo el refunde. What the hell? ¿Qué coño? Yeah. All right. Ah, caja. Qué pavo más random, tío. Déjame lootearlo. Déjame lootearlo. Déjame lootearlo. Loca. What the hell? We have to be real careful out here. Out here. Yeah, I noticed that. Vamos dentro. Fuera. Me recuerda mucho a precisamente el amigo ese que snifaba toallitas con alcohol. Watch out! Estábamos todos reunidos en las orlas de bachiller. Todos reunidos alrededor de una piscina. En un hotel. Sentados ahí, hamacas, mesitas, un montón de alcohol, tal y cual. Estamos ahí de chill, tomando nuestras copitas, no sé qué. Este tío de repente se levanta de la hamaca. Bueno, chicos, me voy para afuera. Venga. Y se mete dentro. Era un poquito what the fuck el momento, la verdad. No, gracioso, mira. Se me ha quedado después de 11 años. I'll take care of that. Pues lo mató. Es que aquí tengo mucho menos espacio para maniobrar también. Así que maniobraré. Maniobraré. Claro, con la oscuridad que hay en este juego y que no haya bengalas, tío. A diferencia del 1. Mira, 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 esto sí que tiene armas láser. Por fin. Han estudiado en la Academia de Stormtroopers para apuntar, pero bueno. Ese tío tenía 60 balas encima, básicamente. Nunca he estado muy profundo dentro de estos. Parecen bastante tochones. Mola. Que se han pulado muchos, ¿eh? No, pero no apuntes a otro, cabrón. Apunta al que está más cerca, que te está cargando. Y estos son los jóvenes, ¿vale? O sea, luego habrá una versión más tocha de estos. Ahora un lanzagranadas me vendría bien, ¿ves? Porque el láser está bien, pero no hace ningún daño OV. Caja no va a aguantar mucho tanqueando. No se ha puleado todo tonto. Caja, no me interrumpas, estoy looteando. At least they're out of their misery. But ours is just beginning. I hope the place where... Llévame allí. Si me dejaras lootear, te llevaría antes. No te creas que esto lo hago para curarme o alguna mierda de esas. Esto lo hago por la experiencia del loot. Tío, los aliens tienen demasiados trenes de juguete, les encantan. Empieza a ser un poco suspecting, tío. Los aliens, casi todos ellos, los de alto rango, tienen trenes de juguete en el bolsillo. No es random, tío. Algo está pasando aquí. Me siento Bastián. ¿Qué está pasando? Cañonífero. ¿Qué coño es eso? ¿Qué cañón? Cañonífero. Una cocatriz. Las cocatrices las odio, Dios, se entierran. Hay que intentar disparar una bolita o algo así. Pues es una mierda. ¿De dónde viene esta luz? De arriba.
Luz pañita. ¿Faltaría se ha enterrado o no? Ahora sí que se ha enterrado. ¡Qué asco dan! De los pocos bichos que me han causado alguna muerte en este juego, tío. Porque no tiene barra de vida. Le hago daño siquiera. ¿Cómo puedes matar a aquello que no tiene vida? Creo que se ha bugueado bastante este cabrón. Debería estar muerto a estas alturas. Estoy seguro que a mí sí que me va a hacer daño. Este se ha bugueado bastante. Bueno, pues ahí se queda. Tampoco importa mucho. Oro, azufre, pues lo entiendo. Pero trenes de juguete, tío. Te puede entrar aún más, ¿eh? ¿Te recuerda tanto las cuevas del durmiente? Mierda, que tiene ads, que tiene ads, que tiene ads. Y dispara bastante rápido, además, ¿eh? Lo bueno es que caja tanquea. No tengo muchas balas tampoco, ¿eh? Oye, estos se han vuelto inmunes a mis disparos por algún motivo, ¿eh? Dune, bastante buen juego. Lo he subido acá al Directos, ¿eh? Exclamación Directos en el chat. Estos se han vuelto inmunes a mis ataques, tío. Una caja se lo cargará, pero por algún motivo yo no le puedo hacer daño. Ah, mira, ahí sí. La ambición no me requiere ir para adentro, pero quiero ver qué hay. Espérate, ¿dentro hay plantas? ¿Han traído su propio ecosistema aquí? ¿A nuestro planeta? Porque por fuera solo hay muerte, vamos. Pero por dentro... la cosa parece cambiar. ¿Por qué tienen proyectiles de escopeta? ¿Se los rutean y los traen aquí? Esa mierda. He montado una jungla ahí dentro, tío. ¿Qué cojones? Rarísimo, la verdad. Pero bueno, no me voy a meter tanto ya. Me tocará venir aquí en algún momento. Vamos a hacer la misión de caja. Sigue puleado el tonto de ahí, tío. La caja, haz tu magia. Literalmente. Me queda nada para subir, Dios. 3 casitos. Step aside. I have to focus. I'm finished. Now let's get out of here. Not before you tell me what you found. I will, only the effort has completely drained me. The more I see, the more I wish I could unsee it. I can say for certain now that the Elex Como Reddit, derivatives come from the cuanto same más veo, source. más me gustaría dejar de Their verlo. vibrations are the same. A 4chan, So is their aún peor. origin. The Elex derivatives communicate not only with their host, that is, the carrier organism, its mind, they also communicate with each other. In fact, they appear to complement each other. Joder, Belgra, ¿no puedes? Interesting. Go on. They influence and attract each other, like those... What did you call those magical artifacts? Magnets. Yes. I inquired about them after you mentioned them and learned about their powers of attraction. Wait. You're saying one Elex attracts the other? Right.
One seeks out the other and is driven to merge with it. It's not unlike gravity. ¿Y por qué coño vino el cometa aquí en un principio entonces? In fact, when found in large quantities, it has a force many times greater than our planet's gravitational pull. Elex is still extraordinarily rare in its pure form. It's usually bound with other substances from this world, weakening its force so that we hardly notice it. So it needs some kind of medium, a mind, to focus the Elex voices and have an effect. You got it. It's almost as if Elex was created with a single purpose, the control of mind over matter. But what kind of being would be capable of designing and producing such a powerful No sé, a lo mejor los aliens, and even caja. imbuing it with its own consciousness? That sounds more like God. It's a man, not a god. What else could it be? Only a deity would be able to do this. Whatever the ultimate source, I doubt this is the limit of its powers. A ver, si tuviera muchos más poderes, no le haría falta un ejército. Elex are merely the harbingers of something far greater, something of cosmic proportions, something. Si tan poderoso es, ¿por qué manda hordas de plebs? But in the meantime, we still have a few human problems to take care of down here. After examining all the evidence, I'm afraid that curing the Dark Plague is not going to be a simple matter. To be honest, it's beyond my comprehension. Si el Elex oscuro se quiere fusionar con el Elex normal, coges un trozo de Elex normal enorme, lo pones al lado de Jax, pero no dejas que se toquen. Y poco a poco el Elex oscuro saldrá de su cuerpo, ya está. Hay que ser un puto genio. El morado es nuevo. 250 experiencia, tío, menos de lo que da matar a un bicho. However slim that chance, we can't let it pass us by. Vamos a matar a plebs. Caja, ¿qué te parece? Me queda nada para ver. 2.5k. Tengo 150 balas más o menos. A reventar gilipollas, venga. Me empuja la cabrona. Hostia, gigante, garrapata, un montón de plebs pequeños. Aquí hay bichos, Para pipas para el pájaro. Más para el pájaro, para pipas para el pájaro. Te está haciendo un body block que te cagas, tío. Que te cajas. Había una buena parte ahí dentro. No que tengo el rifle Lego. Que si no ahora mismo estaría sufriendo. Una caja muerto ahí. F, ahora es una faja. Tengo un montón de Elex oscuro y no sé para qué sirve. Aún no puedo craftear nada con él. A lo mejor por eso estoy enfermo. Porque tengo 400.000 pepitas de Elex oscuro en mi inventario. ¿Te imaginas que te curas simplemente dropeando todo el Elex oscuro? Y esa es la mecánica. Sería gracioso. ¿Qué tienen granadas aquí? Tiene su propio ambiente de sonido de esta zona. Hostia, a la derecha hay otro gigante. Ahora tengo relativamente pocas balas. Esto es mucho más grande que un convertidor por dentro. Mola. Oscuro para librarnos de la barrera mágica. Oye, un par de gigantes más. Hay muchas cosas como muy mundanas aquí dentro. Esperaba un loot super alienígena, pero no, mira, una poción curativa normal. Dinero. Surprending. Se va a llevar una puta araña de esas también. Tiran esas mierdas muy rápido, El gigante está fuera. Me quedan pocas balas, 60. Tenía 800 al empezar esta sesión. Ah, mira, me ha conseguido dar. Hacen buen daño.
Tengo las peores armaduras del juego. Pero, nivel 30, oficialmente. Queda un gigante y Dios sabe qué más hay dentro. Nivel 30, tío. Puedo ser clérigo, por fin. A lo mejor no. Por fin remediaré la situación con la armadura cutre. Hay otro gigante ahí, no sé qué más puede haber. Había leído resume el dinero. No te mueras con cosas. Hombre, dentro de estas mierdas tiene que haber algún Lego, ¿no? O sea, no hay muchos de estos por el juego. Si en un puto convertidor albo había Legos, en un alienígena tiene que haber también, ¿no? Ahora es que hay otro gigante, otro rastreador, y aún así baja aún más, ¿eh? Y tengo literalmente 50 balas. Tengo que irme de aquí. Volveré, los bichos no respawnean. O sea, estoy básicamente fuera del mapa, mira esto. O sea, he cruzado todo esto bajo tierra. Estoy ya llegando a Goliath, ¿sabes? O sea, Goliath estaba más o menos por aquí. O sea, esta mierda está debajo de Goliath. Sería una cosa súper curiosa que te encontraras Goliath, ¿no? Explorando así esto, de repente sales a la superficie y está Goliath destruido y dominado por alienígenas. Pero no ha pasado. Caja, vamos a dormir, va. Que así repopean los materiales de inventario. Que hay un vendor que tiene más munición, pero no me acuerdo quién era. Había uno que vendía 300 o 400 de golpe. Y no me acuerdo quién coño es. Mira, un dinosaurio de juguete. ¿Han traducido So Be It de Perdidos al Río? Vale. Pero lo que le digo es no repopeaba el cabrón. Al menos no cada día. No, antes hemos follado, caje yo, y no me leveó. O sea, en el otro juego me dio un nivel. Verlo. Con ella no. Bueno, es la misma. O sea, sigue siendo caja, supongo. Mi hijo tiene que estar aquí en el castillo. Dios, por fin seré un albo, tío. O sea, un albo no, joder. Un clérigo. Seré un clérigo, tío. Tiene que estar aquí el hijo. Normal. A ver, vamos a ver los plebs, a ver si tienen más balas. Tengo 200. Mira, 400 más. Hala, para adentro. ¿Se nota que le he vendido mierda o qué? ¿Se nota que le he vendido todo el stock de basura que tenía, tío? 600 balitas. Oli, clerigos. Hazme regente. I'm ready. Make me a regent. With pleasure. From today, you Eres are un one of regente. us. And your rank should be recognizable by everyone. You will have the right to acquire the last available armor. I haven't forgotten you were interested after all. Me hace gracia porque me la van a vender, no me la van a dar gratis. Merchant storehouse. He'll give you your armor upon receiving the equivalent value. Hijo de puta. But don't forget that you need to remain under the radar. The Albs should continue to believe that you serve them. Could be difficult if I'm running around in your clothes. Given your status, I doubt they'll give your armor a second glance. But if they do, just tell them you looted it from one of ours. I will. No, para pasar de rango no, pero la armadura no me la va a dar, me la va a vender el cabrón. All I ask of you now is that you extend a helping hand to anyone who needs it. Your willingness to Hombre, help questline de clérigos como tal no hay, no está atada a las demás facciones. Don't disappoint me. Un poco de pena porque los clérigos tenían una questline súper chula en el 1. Aquí es simplemente únete a los albos, llega a nivel 30, ahora eres clérigo. XD. Vamos a ver cuánto me vas a hablar por la puta armadura. Pero para eso ahorraba pasta todo el juego, supongo. Les puedo robar además. Si lo robo algo extra. O Ascension, no me llama mucho la atención. Eso de WoW sin clases no me atrae mucho. Haven't you seen our new arrivals run? A ver qué dice. Say what you want about. So, kid, do I have to ask? That's my plan. Did Hagen? In that case, No es hoping barato, for a dice. discount, you'll be disappointed.
With this baby, it doesn't matter how much tinsel's on your chest. No sales, no haggling. No tiene sentido que me la vendan cuando soy regente, pero bueno, mira. Venga, vamos a ver cuánto te sablan. La capucha de rebelde excelente, ojito. No de clérigo excelente. La capucha vale 6k. La armadura de clérigo vale 30k. Y los pantalones valen 9k. Pero claro, mira la armadura que me da esta mierda. Puedo comprármelo. Le vendo unas cuantas mierdas de estas. Me quedaré un poco pelado, pero bueno. ¿Para qué está la pasta si no es para comprar armadura guapa? No necesito más melee nunca. ¿Vale 5k solo? Pues un Lego es barato. Hostia, claro, tenía capucha que me ha mejorado porque llevaba las gafas de sol, tío. La capucha esa era mejor que el accesorio de prosquito sencillo. Los arcos no los voy a vender por si acaso, por si luego me pide muchos para mejorar alguno o algo. Realmente no creo que los use, pero mira. De rebelde excelente no, de clérigo excelente. Armadura de clérigo excelente también, ¿no? Sí. Y pantalones de clérigo excelentes. Me quedo a 9k. Pero, por fin, tengo el full set de clérigo. Plus, plus y plus. Hombre, así sí. Ya no parezco un puto pleb, no me jodas. Tengo un casco de insecto, pero... ahora debería recibir bastante menos daño. Es decir, o sea, he pasado de llevar 0 de armadura a 42, de llevar 45 a 105, y ahora 20 a 63. O sea, lo mejor es de 43 puntos aquí, de 60 llevamos 100 y pico, 140 puntos de armadura más. No creo, pero vamos a probar. Vamos a distancia. O sea, la mejor que vende no está mal. Lo único que la vende a 30k. El tema es que estas se podrían mezclar 3 para hacer una que hace más daño que mi Lego. Pero cada una vale 30k. No tiene mucho sentido. Tiene un combustible, eso sí, para mí. Bien. Voy a meterme los combustibles. Ahora debería decir mucho menos daño. También es verdad que pues, no suelo decir daño tal por el juego, pero... coño, el cool factor no lo canceló nadie. Una armadura de gente, pues mira. Tenía munición. Attention, Commander. Report. What's wrong? Why so formal? Unexpected behavior pattern detected. What the hell are you talking about? ¿Qué coño estás hablando, cabrón? Unexpected behavior? You mean you're confused by something? Acknowledged. Android Falk observed leaving Bastion multiple times. Falk. Subject not alone and proceeded without official orders. ¿No estaba solo? ¿Con quién coño estaba? Falk's a free unit. He can do what he wants. Acknowledged. Behavior flagged based on subject's association with known assassins. You know, I place a lot of trust in your judgment, but this? Training of Commander Core mental stability urgently recommended. Multiple instances of Subject Falk meeting with human named Connor. ¿Connor? Database identifies Connor as high-profile mercenary assassin. Huh. That is unexpected. ¿De qué me suena Connor? He hasn't mentioned anything about any Connor to me. Subject meeting point marked in Commander's Adjutor. Meeting point in close proximity to Bastion. Route presents no... Estimate subject... Thanks. Cronia es un puto bro, Cronia es un puto bro. Casi me muero por su culpa, porque me habló cuando estaba en el aire, pero es un puto bro, el chaval. El android. Mira esta mierda. 41 de 50 combustibles, tío. Ahora sí que voy a volar. Puto volar. Hola, ¿tienes balas? No, él no. Bueno, ya compraré más después. A ver, ¿a dónde coño se ha ido Falk, tío? Falsa amistad. Espérate, está cerca del concierto.
Como los odio. Puedes comprarte mobiliario nuevo y tal, pero más cosmético que otra cosa. Shit, ya soy clérigo, con armadura de clérigo a tope. Aquí hay platos. Ah, uno me marca el loot, claro. No llevo las gafas todo épicas. Yo, ¿sabes que necesito tanta armadura siquiera? You know exactly what I want. Yes, I do. But it is not easy. I don't care about easy. I care about results. Maybe we should reconsider this whole thing. You know exactly what I want. Yes, I do. But it is... Shit. Coño, parece el de Stranger Things, tú. Falk's buddy or something? Ugh, figured as much. Last time I trust that asshole. I'll get it. Es seguro que es, ¿no? ¿Cómo de gilipollas eres y por qué la respuesta es sí? What the hell is going on? To what are you... No puedes tener amigos que no sean yo, ¿vale? My drone tells me you've started socializing with contract killers and murderers. It told you that? It also said something about a man named Connor, a vicious killer you've met up with on several occasions. I've met this guy. He's not exactly what you'd call easygoing. So I believe my drone when he says he's a bad guy. I'm sorry to have caused any trouble. Trouble? I'm worried about you, Falk. Seriously worried. I can explain. Oh, this had better be good. Connor belongs to a large gang of Reavers. They call themselves the Sykes. Keep talking. Los psicópatas. Connor has proven himself to be a valuable mentor when it comes to learning about the negative characteristics of humankind. New mentor? Negative characteristics? Shit, Falk, what the hell have you been doing? As part of my efforts to become more human, I took on a large number of contracts, all carried out successfully. I'm scared to even ask. What kind of contracts? They mostly involved killing other humans, primarily those who were easy to defeat and had many valuable possessions. Please tell me you're joking. In contrast to the experiments I have conducted with you, the ones that Connor has overseen are... Look, I know. That kind of behavior can be, well, easier than the more compassionate kind. Being evil is very human too. But tell me one thing. When you did experiments with me as your mentor, you were always in charge of deciding how the experiment worked. Is it the same way with Connor? No. The nature of the experiments, the missions themselves, have come exclusively from him. Holy shit, Falk. You seem to be reacting negatively to this. Falk, you've become a contract killer for a gang of evil criminals. Tengo que decir que Connor hablamos de él como si siguiera existiendo, ¿sabes? Y está ahí pudriéndose al lado. You're being manipulated. Killing innocent people to steal their Elexit, whatever valuables they have. Humans do many irrational things, but killing another member of the species in order to increase one's own wealth is not something I would characterize as irrational. It's the opposite. It's logical. Do you disagree? It's evil, Falk. Matar a un humano para conseguir dinero es humano, ¿no? Lógico. If there is an error in my thinking, please explain it to me. LOL, lo puedes echar directamente. Lo puedes matar. Puedes matar a Falk aquí y ahora. Yo estoy en inglés, en la universidad de la calle, colegio de la vida, loco. No, en serio. O sea, viendo pelis, series, juegos y tal. No, coño, pero Falk es gilipollas, pero no lo voy a matar. Porque aparte no puedo porque no tengo tanta destrucción. Te prohíbo ir con tus amigos asesinos psicópatas, Falk, ¿vale? Look, let's forget about that for now. But those shit-heel friends of yours have to go. The Sykes. Why? What is the nature of the problem? If you want to keep working with me, you have to cut off all contact with them. Those psychopaths. Lo guay de Falk es que no te va a mentir. Si dice que va a cortar con ellos, va a cortar con ellos.
Then you'll really know what kind of Pero people coño, un they personaje que conoces desde el 1, are. I'd sooner kill you than let lo puedes you matar go. aquí. I suspect you may be right. What course of action do you suggest? Acabaremos con los psicópatas. We'll destroy Te the demostraré que sites. matar es malo, Tell me where I can matándolos a find them. todos. Of course. Simply inform me once you are ready to set off. Well, yeah. I don't have to like it. No, no debe gustarte. Caja, mira. Aprende del mejor, ¿vale? ¿Qué te parece? Caja, ven aquí. Ponte sobre su cadáver. Demuéstrame que has aprendido. Ponte más aquí. No, tan aquí no. Caja, ven aquí. Caja, yo me cago en la puta. Caja, me cago en la puta. Caja, ponte aquí sobre el cadáver. Aquí. ¿Puedes poner ahí? No se puede. ¡Caja! Loco, hasta en esto me fallas, tío. Hasta en esto me fallas. Caja. A ver, quest principales. Sentido del deber. Lo de Dawkins, tío. Me preocupa un montón. En el valle para el tonto. Madre de Dios. Sí que hay unos pocos bichos asediando la posición de Baxter. La pregunta es por qué coño le ayudamos siquiera. Ah, yes. The crater is pretty impressive. Hard to believe all this was open country before the comet hit. Esta quest me gusta. Menos mal que no está aquí Falk. A saber qué habría aprendido de mí. Ah. Está fun, tío. Está fun. ¿Tú quién coño eres? ¿De qué te pasa? Mira, ha sido fácil lootear a la rata esta. Ha sido muy maja conmigo. Oh, yes. Este está flipando en plan, pero qué coño está pasando a mi alrededor. Toda la vuelta como un carrusel. Sí. ¿Qué tipo de quest, tío? Oye, me van a robar kills estos capullos. No, no robar kills. No se roban kills aquí. Cuiden duda aquí. Vale, nada de robar kills. Mis kills. Láser, ni siquiera he visto las armas de plasma aún. No sé si tiene que haber ahí munición de plasma por ahí, tengo un poco. O sea, a estas alturas en el primero, yo con el rifle láser no podía hacer nada. Tenía que ser plasma o bust, tío. ¿Me han robado la kill? Creo que me han robado la kill. La caja todo preocupada ahí atrás. Get behind me. La cantidad de loot que voy a pillar. Coño, mosquito. Madre de Dios. ¿Puedo lootear esto siquiera, tío? La cantidad de bichos que me acabo de cargar. ¿Esto es normal? Los mercaderes, por ejemplo. Pero estos son otros mercaderes. Han cambiado los mercaderes de repente. La traición se paga. Tanto. Dios. Pronuncias. De mierda, tío. Baxter me cae como el culo, pero la cantidad de mierda que voy a matar aquí, tío, qué pasada. Voy a subir un poquito más el daño, incluso. El daño, me sube el daño. Un poquito inútil a estos niveles ya, pero bueno. No te one shot no porque no pueda, sino porque no le doy.
¿Cuánto me pegarán estos siquiera? Puesto que es una puta mierda lo que me van a pegar. Con la armadura así. Supongo que las habrá mejores en el juego. A ver cuánto me pega. ¿Cuánto me pegas tú? Ven aquí. Ah, mucho. ¿Y ese? ¿Y tú? Tú. Ven para acá. Ven para acá. Ah, está fun esto. Está fun. Recuerdo las épocas cuando me costaba matar a estos con mi arco de mierda. Pero normalmente llevas un arco de madera, yo llevo un arco de mierda. Pues no es la cosa más rentable del mundo, ¿no? ¿Qué eres? Puede ser, ¿no? Joder. Pac-Man, loco. Yo no busco tu respeto. Te faltó ponerle el Pac-Man ahí. El Pac-Man, loco. 2 puntos sube, nada de Pac-Man. Este arma legendaria ha sido como el mejor loot que he encontrado en todo el juego, tío. ¿Acabo de matar a un puto cake de un toque? Mira, otro level. Caja, mata a la rata, hija mía. Caja, mata algo. Por Dios, es una puta mosca, mátala. ¿Para qué me sirve una maga que no puede matar una mosca? Si yo estudiara en la Academia Imperial de Stormtroopers, tío, no, La cantidad de loot también. O sea, matando putos plebs se subió un nivel, básicamente. Ah, me dieron 8000 experiencia antes también. ¿Quién coño nos va a devorar? Caja, pero tú me has visto. A mí me van a devorar. Mira. Mira cómo me devoran, mira. Wow, devoradísimo. Devoradísimo me hallo. Dios, tío. Ni me voy a molestar en lootearlos a todos porque es que es imposible, macho. Contra 4 años. El 2 es básicamente un 1 mejor. O sea, es un poco más fácil al principio. El 1 quieres no te revienta un montón el cuerpo. Aquí tiene sentido que seas un poco más tocho. Pero lo que es la interfaz, si ya has estado disfrutando del 1, mira esta interfaz, tío. Mira qué belleza. Todo tan ordenado, tan claro. Cuánta experiencia para subir de nivel. Los atributos clarísimos, tío. O sea, no podía ser más cómodo esto. En comparación a cómo era el 1, lo han limpiado más, tío. Una cosa súper cómoda. Que el 1 probablemente la peor cosa que había era la interfaz, porque no ha cagado. Un RPG que necesitas un montón de información para controlar bien tu personaje y no sabías cuánta experiencia te hace falta para subir de nivel. Es más largo este, tiene mucho más enfoque en quest de companions y tal. De hecho, bueno, no te voy a spoiler. El que enseñaron hoy en el en el Warhammer Fest. Sí que lo he visto, está chulo. ¿Qué me queda por matar? ¿Algún gilipollas de estos? Las quests en general, o sea, incluso las quests simples así de... La típica quest de un Gothic de
Vete a tal pueblo a conocerlos por primera vez, ¿no? Joder. Las hacen muy interesantes, con traiciones, full RPG por el camino, que si tenéis que hacer camping, que si os atacan bichos, que si no sé qué. Esos me encantaron. La quest de los salvos yendo a los clérigos, una pasada. Mira, un gilipollas de estos. No tengo por qué matarlo, pero lo voy a matar. Hace un sueño muy gracioso cuando muere. Matarte a ti. Falta alguno por matar ahí que se me ha escapado. El jetpack nuevo es una pasada también. El jetpack. Me falta por matar, tío. Mira, 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 mira. Ah, no, esos son cadáveres cayendo porque habían despawneado por distancia. Ay. Directos ahí atento a las novedades de 40k. Nada, no presentaron gran cosa, la verdad. No presentaron gran cosa. O sea, de los squads presentaron una miniatura nueva, básicamente. Los cultistas nuevos estaban chulos, supongo, pero que fue muy poca chicha. Mañana presentan a OS, no tengo muchas ganas de verlo. Presentaron Códex del Caos, sobre todo hay un montón de fuerte presencia de cultistas. Confirmaron que van a sacar Códex de Devoradores de Mundo, pero no se sabe cuándo. Y en un White Dwarf van a poner sus reglas por separado de momento. Me presentaron una miniatura. Un trike gravitatorio. Está chulo, pero joder, una miniatura, tío. O sea, esta conferencia presentaron lo siguiente. Caja, estoy hablando. Ni siquiera aportas nada. Presentaron los cultistas del caos nuevos, que tienen como 3-4 unidades nuevas. Presentaron el príncipe demonio. El códex. Dijeron que sacaran uno de Devoradores de Mundo, pero no lo enseñaron. Presentaron miniatura nueva de Legiones de Botan estos. El Chapter Approved 2022 parte 2. El tráiler de Los Ángeles estos. Y creo que literalmente ya está. Creo. A ver el tonto ahora. The crater edge is clear. The animals won't threaten the crater anymore. Wait, what? You actually did it? Shit! Well, you've got my respect for that. How the fuck did you... Wait. You know what? I don't wanna know. Básicamente soy el Doom Guy. Cojo una malaza y le voy por ahí gritando ¡ah! Mientras reviento a todo el mundo. What I'd really like is for you to get ready for the real fight coming your way. It won't be long before we all have to join together to take on the Sky Ants. Yeah, I'll think about it if that day ever comes. Os van a atacar unos aliens. Ya pensé yo cuando pase. Es mucho más importante que Skax ha robado 50 fragmentos a Click. Retromongres, tío, y no respiran. Vale. Cialk, hay que hablar con Cialk. Wardek no puedo hacer nada. Tengo que hablar con Cialk. Tengo que hablar con Dawkins. Vamos a hablar con Cialk. ¿Has terminado ya con tus 10 marines? Yo he abierto hoy los fascículos y hice el unboxing. Ahora al terminar el directo voy a montar 5 marines, 5 desolladores y voy a pintar container y esos 10 minis. Eso lo más ya lo tengo hecho. Pero quería hablar con Cialk. Any news from Tavar? The World Hearts are still standing. They continue to perform their duty. All Skynet attacks on the Hearts so far have been warded off. Excellent. My sincere thanks. The Hearts must never be allowed to fall. ¿Ya está? Hijo puta. O sea, solo me queda hablar con el tonto del Adam. Que sé exactamente dónde está, además el capullo. Adam es tonto.
Pero es que después no me voy a acordar porque llamo cada partida guardado como la llamo, porque tengo aquí... Partida guardada 1, partida guardada 2, Mococo, Mococo 2, Mococo 3, Tontos Calvos 2, Fin de los Tontos Calvos, Armas, Princis y Principis 2. Y ahora tengo lo de Adam es tonto. No me voy a acordar porque he guardado cada una, pero bueno, alguna lógica tendría en su momento. Vamos a buscar al tonto. Esa expedición que hice en su momento explorando todo el mundo me ha rentado un montón. Me ha ahorrado una cantidad de caminatas, tío. Muy de balas. Bien, pero no muy bien. La última vez que estuve aquí no podía ni plantearme limpiar esta zona. Está aquí en las afueras. Calliso, tremendo primazo que se me tira, pero tremendazo. Tremendazo. Más mendo que Mendy, tío. Madre mía. ¿Qué coño es esa mierda? ¿Vale? ¡Mira afuera! Creo que es un alien. Tenemos un poquito de pleb. Mucho gritar. Mira ese gilipollas. Ese pleb de mierda, hablando de plebs. Ese tonto. Sí. No los veo, tío. Los escucho, pero no los veo. ¿Qué se está peleando el puto Adam contra los aliens, tío? No, ¿qué coño está pasando ahí? ¿O sí? Están peleándose unos aliens contra un bicho, creo. Por toda la experiencia también. Es que la cámara tiene truco, porque cuando pulso el clic derecho apunta al enemigo más cercano. Entonces yo trato apunto y despunto, ¿ves? Es un poquito exploit a lo mejor. Pero no uso ni mods ni pollas, es así el juego. O sea, si el juego me da esta opción, yo la uso. ¿Ves? Apunto a otra parte y repito, plop, plop. Como un aimbot que te cagas, tío. Plop. Buenísimo. Mierda, no tengo las gafas, tío, de Cool Jacks. Voy a poner las gafas de Cool Jacks, que rentan un montón, tío. Yo no apunto porque entonces tengo que apuntar. Si no lo mantengo, no tengo que apuntar. Que si lo mantengo, tengo que apuntar todo el rato ahí, seguir el objetivo. Mira esto. A ver, si carga en línea recta, pues no mucho, la verdad. Los tíos. Les da dinero. Pues lo van a seguir haciendo. No hay más. Mira este gilipollas, ¿esto qué es? Troll. No, 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 no. Te tiro una roca. No, 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 no. Te tiro otra roca. En tu boca. Este caja murió literalmente de 2 toques. El Adam está aquí de camping, el soplapollas, míralo. Adam, ¿qué coño haces aquí? What the hell are you doing here? Are you trying to get yourself killed? No, well, it's not easy to explain. You found something out, haven't you? Well, come on, what is it? Things are more complicated than I thought. I'm afraid we'll have to rethink our plans for the sixth power. Después de todo lo que hemos hecho. You're giving up? Why? The sixth power was your plan. Things are starting to take shape. The Out just brought in some new recruits. Can't you see? We don't stand a chance. There are far more Skyans than I ever imagined. And now they've developed new mutation methods. Faster, much faster, and more efficient. They're on the verge of completing their analysis.
That's when they'll launch their full-scale attack. Recomponte, maldito cobarde, o deja que tu cuerpo se pudra aquí fuera. ¿Y quién te ha contado eso? ¿Una de las rocas de por aquí? No se baja de destrucción. Es raro que de repente haya cambiado tanto de opinión. Shit. I get it now. You weren't out here looking for DNA fragments. Quería desertar. You were talking to them. Am I right? A ver si les será útil. Listen. You son of a bitch. I should have known. You get me to help you with your little war games, and now that it's time to fight, you start working with them. Jax, now just hold on a second. It's true, I spoke to one of their curators, but he's on our side. A defector? Who is it? What did he say? Seguro. Better start talking, old man, or I'm ending this here and now. His name is Kopark, and nothing he said was particularly encouraging. So, how did Huele you get mucho a talking to caca, this eh. defector, then? Huele muchísimo a The caca ahora Skyans are mismo. trying to reactivate old-world technology to use against us. During my research, I came across some peculiar algorithms on some old computers. They were clues left behind by Kopark, hoping someone would understand them. He wanted to talk to someone on our side without the rest of the Skyans knowing. I replied using the same method, and we arranged a secret meeting. Caca poco, tío. Caca poco. Y ahora quiero hablar con el desertor ese, a ver qué pasa. I want to talk to him. Eso no sea crap orc, ¿sabes? We've stopped communications for the time being, and he's gone back to his people. It's too risky for him to leave the main former again. If they catch him, they'll kill him. Y ya, qué conveniente, ¿no? No puedes hablar con este desertor mágico que apareció de la nada y que me dijo muchas cosas, porque es que es muy peligroso, tío. Tienes que fiarte de mi palabra. So what else did you find out from the defector? Can he help us get inside the main former and shut it down? I'm afraid not. He doesn't understand the technology involved any more than you or I do. But I learned plenty of other things. Things that would get him killed if any of his people found out he'd told me. The Skyans' military strength is vast. And even worse, they're breeding new, more lethal creatures. Changeable, transformable beings. Monstrously powerful and adaptable. These changelings are said to be invincible. Nothing can stop them. Well, that's just fucking great. Anything else? I tried to get Kopark to help us, but he refused. He's afraid for his life. He did answer all my questions about Dark Elex and its properties, though. I was hoping I might still have a chance to heal those infections. In any case, even if we do manage all this, the Skyans are simply too powerful, and there's just too many of them. They'd crush us. Me has visto limpiar un montón de sapiácidos hace un momento, eh. Well, that's just not good enough. You're going to keep at it, you hear me? I want results. So get that old ass in gear and find something useful. Can't really argue with that kind of logic. All right, I'll start analyzing the data. Ya, porque ¿cuál es la alternativa? También tengo que decirte. But I can't carry on with my role in the Bastion after all this. ¿Por qué? And what exactly does that mean? Our people need someone who still believes we can defeat the Skyans. ¿Qué razón? ¿Cuánto sentido tiene? No, yo quiero salir de todo, venga, va. Krapok, Akatos, Tarado, Boludo. Isn't that what I've been doing for a while now? That was your plan from the start, wasn't it? Maybe, but you need to make a decision about which faction you belong to. If you're going to lead by example, people need to see the path you've chosen. They need to know what you believe in, and it's a decision you must abide by to the bitter end. They'll never follow a turncoat, so whatever choice you make must be final. And, there was one more thing. You really ought to... Yeah. I should really do something about these blackouts. I'll take care of them when there's time. Lo de me encarga de ello cuando tengamos tiempo. Joder. Eso sí que es un baile de esos escoceses, ¿no? De... Míralo. Not bad, Adam. Pensaba que no lo tenías aún.
Si buscáis Krapok en YouTube salen sermones sobre el Evangelio de la Cuaresma. Bien. Insisto, si buscáis CCAcast en Apple Podcast, os sale uno de una secta. Llevan como 140 capítulos de podcast, en portugués, creo. Vale. Punto de no retorno os dio como quest, ¿sabes? Mucho que Cial no tiene apoyo, mis cojones. Supongo que tengo que hacer la quest de punto de no retorno, ¿no? Guárdala aquí porque no ha cambiado nada. Espérate. ¿Adam? Voy a lootear este cristal de aquí. ¿Adam? 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 ¡Míralo! Se ha pirado para allá. ¡Míralo! ¡Número de tiempo! ¡Adam! ¡Loco! I've decided what faction I belong to. It's taken me long enough to become a cleric, so I'm not about to change now. Very good. Now that that's out of the way, we can focus on making the final preparations for our battle with the Skyans. So, what does the Bastion need now? The Sixth Power needs a strong ally. The only question is, which of the major factions it should be. You've already completed your basic training with one of them. So it doesn't make much sense to ask a different one to join us. How could they trust you to lead them? So, in a way, you've already chosen the Sixth Power's future ally. All that's left now is to seal the deal. No sé qué pasa si no perteneces a ninguna facción, porque en teoría puedes pasarte el juego sin pertenecer a ninguna. No tienes esta armadura tan guapa, pero... You did your training with the Elves, which makes them our obvious potential ally. Then all that's left is to figure out how to convince them to join us. They will want to keep their most powerful forces in their own headquarters, of course. But I'm sure they'll have other troops scattered throughout the land. Those are the ones we need to convince. Win them to our cause and station them in the Bastion. It won't be easy, but with a little deft diplomacy... Where should I look for the scattered Alb troops? As far as I know, Sestak is still the commander of many Alb Sestak me suena, creo que lo conozco. separatists. Sí, claro, el jefazo de los You already know separatistas. him, and you fought against the Alexiters. He's still fighting them. Sestak era bastante It won't be easy pro. to get him to put that particular quarrel aside and join us. Yo creo But que if la we vez va a want to ser make an fácil. alliance with the Albs work, you'll have to convince Sestak to station his separatists in the Bastion. I have no idea where the separatists are based at the moment, but they've been seen operating in the northern ruins of Caracas recently. Me está saltando ya, Y tú también. Watch out! Me gustaría tener más coche antes de proseguir. O sea, con esta no voy mal, pero podría ir mejor. Ya te digo, puedo simplemente meterle un montón de puntos en agilidad y subir el daño a distancia de manera pasiva. No mucho. O sea, ahora mismo cada 30 o 40 puntos subo un punto de daño. No es mucho. No es mucho, no. Vale, aún podemos hablar con el tonto este, el Wardek. Supongo que tendrá alguna cosa nueva que decirnos. Porque peligrosamente la quest principal parece que se está acercando... ¿Y este? Buscabot. Este no estaba aquí antes. La quest se está acercando peligrosamente. Trunca mi dato. Pues mira. Al final, ¿no? Me faltan armas de plasma, que ni las he visto. Estos meten. Meten más que en el 1 además. Tengo una misión aquí de matar 10 buscabots. A lo mejor es una misión precisamente de los separatistas, Menos mal que tengo armadura nueva, porque si no habría reventado ahí en un toque. Ya me he metido en un puto container de basura para rebuscar. Clásico.
ruinas del norte de Caracas, yo asumía que no serían estas, vamos. O sea, Caracas era toda la zona nueva, ¿no? O sea, ruinas norte de Caracas, asumía que por aquí, por alguna parte, estarían los salvos separatistas. De todas formas, como digo, quiero ver al tonto. ¡Bartek! No, aún no se le hizo ese vídeo. Ya para los 200, ¿no? cuando se pueda hacer. No es la máxima prioridad, no os voy a engañar. Pero cuando se pueda hacer. Lo que no voy a hacer es sacarlo rápido y mal. Prefiero sacarlo tarde, pero bien, más o menos. A ver, bombilla. Well, you were right about one thing. Dawkins did try to negotiate with Caja me está mirando con una cara de asco, tío. That will have consequences. Me odia esa chavala, mírala. But those are irrelevant right now. The most important thing here is, how did you find out about it? I know Dawkins. I served for years under him and his hellish Padre machine. Jax no lo llegué a conocer, Plus, lamentablemente. I watched him walk into Mararkor. And just like I thought, whatever. But that should be enough to prove that I can be useful to you and your cause. If you saw Dawkins and you still hate him, why didn't you attack him while he was still vulnerable? That monster won't be dealt with so easily. I wish. Dawkins has survived for centuries. And he's always been just fine playing among Magellan's major powers. Qué buena excusa, Wardek. There's no way a mere Alp commander like me could get rid of him. Es la mayor gilipollez que he escuchado y acabo de hablar con Adam. Will require more power than I have, if it's even possible at all. Enough with the games. Just tell me how I can stop the Skyan's former. Okay, fine. Listen up. The formers start working as soon as they hit the ground. The biggest one, the main former, is in Mararkor and serves as the Skyan's headquarters. They call it Cassandra. Cassandra. At the core of Sabía each que no podía former is a fiarme de sort ella. of flying machine. And around that, there's a sort of organic crystalline structure. The structure contains different cells that help with terraforming and growing their creatures. You have to get into the central computer cell of each former. Every computer in the cell is being run by an AI belonging to that former. Okay, so I have to destroy that central computer. That's not enough. Like I already said, the formers have already started their work. You have to change their programming so that the cells slow down their processes. Or really, best case scenario, stop completely. And it might take some time before the thing stops running completely, but it will stop once you have switched the processes. I'm not a technician. No, but one of our drones could do it. I sat for days in a cave near the main former listening to the Skyan's data transfer. I finally heard a code fragment from a key algorithm, which is sent to the other formers. Here, give it to one of our drones. They shouldn't have a problem completing and using the key algorithm. The interfaces to Skyan technology are pretty similar to our own. Casualidad, ¿no? Hasta tiene USB-C y todo, mira. And just let it do its work. If you could manage to stop at least 2 formers that way, it would be a huge step forward. Antibióticos. The Skyans won't be happy if someone starts messing with their formers. No. That's why it will be your job to make sure they don't destroy your drone. Habrá que defender el puto Crony. Central computer cell. Plus, you wouldn't leave such an important mission up to a robot, would you? And you know all that just from watching them? No me fío de nadie. No me fío de Adam, no me fío de Falk, no me fío de Crony. No me fío mucho de Caja. No me fío nada de Wardek. Supongo que me fío de Bicha y de Matón porque son muy gilipollas. But which former should I try to deactivate? Well, one is probably just as good as another. I don't know if there are some. Entonces, Caja, te casas con el grito extremo de otro humanoide y te lías con los It's up to príncipes. you. Just pick 2 to try your luck with. Why 2? Why not all of them? Well, I suppose you could try to deactivate all of them. But my guess is that your drone will have collected enough data about the Skyan's technology after only 2 of them. Once you have that information, it will probably be worth turning your attention
to Maricor. What else do you know about the Skyans and the main former in Maricor? Cassandra is well protected. Every cell of the former is guarded by a small army. Worse, the area around her is guarded by the Skyans' abominations. The biggest problem, though, is deactivating the core of the main former. I'm sure we'll come across other problems, but I know how to solve most of them. So, you can get us into the Lion's Den. Yes, I told you my expertise would be useful. So let's talk about what I want in return. Ya. Slow down, Wardeck. Ya. ¿Qué quieres a cambio? Pues que no te mate. I haven't forgotten what you did. Fine, but I'd suggest that you should focus on us not getting exterminated right now. You can kill me after we get through this, if you still want to. I will. But now isn't the time. You're right about that much. Right. Let's get down to business. How are your people at the Bastion doing? The Sixth Power is becoming a force to be reckoned with. Even the other factions are paying attention to us. And I won't let you do anything to hold them back. Now, why would I want to? We need every single person we have to defeat the Skyans. You should really pool your strength. The best thing to do would be to ally with one of the big factions. Finding a strong partner for the Sixth Power is at the top of my list. Of course. Let me guess. That was Dawkins' idea. Why should I give in to your demands? Estúpido es solo Wardeck, tío. De vez en cuando te pone un primer plano de su culo en spandex. I mean, that really should be enough proof that I know what I'm talking about. So what do you ¿Ves? want? Ahora lo ha corregido el juego. I want us to use the opportunities we have. I want us to be as prepared as possible to make sure we don't make any mistakes. I'll tell you everything I know once we're ready to wage full-scale war against the Skyans. And I mean everything, including your personal business. Only a powerful leader with the ability to focus on what's important has any chance of success. Oh yeah, and one other small thing. I want to end my exile and go back to my people. You're gonna help me return to the rank of Alp Commander. Mis cojones 33. No lo veis, pero pone literalmente eso. Espérate, ¿cómo puedo quitar la silla para que lo leáis, tío? No puedo. Pone mis cojones 33. Es una respuesta que le puedo dar. ¿Y sabes qué? Like hell I will. There's nothing wrong with... Save it. I understand. Good. Then we have a deal. Me da igual la destrucción, y me da igual que Caja opine mal de esto. Mis cojones 33, Wardeck. Okay, so here's the current situation. I'm still searching for a suitable ally for the Sixth Power. I still have to take care of a few things for the Sixth Power. Before we move further into Maricor, we have to make sure that we can deactivate some of the formers in our own territory. And then there's the whole thing with you wanting your old rank as Alb Commander back. That's right. And I'll hold you to that. Well, keep at it. I'll be waiting in my hideout. Come and find me once you've... La pregunta es, ¿qué coño hace Wardeck mientras? O sea... ¿No vas a apoyar absolutamente nada a nadie? Don't trust me at all. I'm gonna keep my word. I'll get us inside Cassandra. Well, get a move on. Or we're all fucked. You included. Well, Si lo mato, ¿qué pasa? can't argue with that. Eso no se puede discutir, ¿no? That was Caja. pretty bad. Me cago en tu puta vida. Deja de juzgarme. What the hell were they thinking? Cállate, espera, ¿eso es combustible? Parecía combustible, tío. Me han timado. Wardeck me ha timado una vez más. Desde fuera parecía combustible, tío. Mira eso. Parecía combustible, pero es como una especie de lata o algo. Así que tengo que llevar a un dron a uno de estos, ¿no? Pues ¿sabes qué? Voy a ir a por balas. Voy a limpiar uno de estos entero, a ver qué pasa. A ver qué pasa. A ver qué hay. También te digo, es en plan, has completado tu entrenamiento con los albos. Deberíamos luchar nosotros. ¿Por qué no los clérigos? ¿Los clérigos molan más? Yo quiero que sea uno de los clérigos en nosotros, no los albos. Traficante de armas. Muestra tus mercancías.
Está mostrando mis mercancías. Armas de plasma, tío. ¿Dónde están? ¿Dónde existen las armas de plasma? No tienen armas de plasma. Hay munición de plasma. No he visto ni un solo arma de plasma de momento en el juego. Is she really that gullible? Joder, se me choca aquí, tío. Buena esa, Jax. Venga. Jax. A ver, tú. El lore más oscuro, Planescape Torment, sí o sí. You're not wrong. I, on the other hand, Menos daño del entorno, me puede enseñar, a ver. Resistencia al daño aumenta. Un ataque que debería matarte no lo hace, te vuelves invencible durante un tiempo. Requiere 60 ingenio. Pero esta mierda la puedo aprender. Venga, why not, es barato. Why the fuck not, ¿sabes? Hala. Tengo 60% de resistencia. O sea, ¿the fuck? ¿Es tochísimo? Reinhold. Si muestras respeto te ganas el mío. Soy literalmente vuestro regente. Pero que no, que el juego solo tiene bots. No entiendes. Niños, ninguno de estos niños son mi hijo, ¿no? Un niño genérico. NPC. NPK. Este capullo me podía enseñar cosas muy básicas que no me sirven de nada. ¿Qué puedo decirles? Una enfermedad provisional. Ah, me había pedido una misión esto, no me acuerdo ya. A este capullo me quiere cobrar por entrenarme, que le follo. No sé, soy su regente, ¿por qué me tratan así? ¡Ah! Tengo un huevo de quests secundarias aún por hacer realmente. Vamos al convertidor. Epsilara se llama. Y aún la cosa esa de entrenar la mente de Jax para que deje de ser tan gilipollas y perder el conocimiento por ahí. Eso supongo que es importante. No paran de repetírmelo, pero tampoco sé muy bien cómo seguir esa apuesta y de decir, voy a comer pan. Buenísimo. ¿Se va desbugueado el gilipollas? Loco, que juego más fácil, ni siquiera hay bichos en las zonas de endgame. Un juego de plebs. Tampoco se ve mal, he de decir. Tengo 62 puntos de AP. Podría aprender a usar el capitán de pincho, pero realmente será útil. Por otro lado, felicitación no sé ni lo que coño, no sé qué coño es siquiera. Por otro lado, ¿tengo alguna manera de craftear algo con el Elex oscuro? Porque tengo que tener una barbaridad. Tengo 420 de Elex oscuro. Tengo que hacer alguna receta a estas alturas, ¿verdad? 14 potis de estas. Pero no tengo química. Tiene que haber una manera de craftear cosas con el Elex oscuro, tío. ¿Por qué tengo tanto? La llamaré Ale. Oye, pues el otro día tuvimos esa conversación. Imagínate que la llamamos Ale. Y será Ale y Ale Junior. Ale 2. A ella siempre le gustó el nombre Alaska. Y digo, si la llamamos Alaska, ¿te das cuenta que seréis Ale y Ala? Eso sería gracioso, tío. Ale, Ala, a comer. Ollas de esto, vamos a matarlo rápidamente. Caja hecho un cable, va. Vamos, caja, le hizo. Aquí solo respetamos franquicias como en lore, tío. No, solo Elex. Caja, picha. Clásicos nombres de mujeres de Elex, tío. Una hija podrías llamarla picha. Es que sería Ala. Y si no sería Nebra, tío. Y no sé. Ala mola más que Nebra. Nebra. Nebra, tío.
3 generaciones de Alfredo, ¿en serio? Yo siempre le digo, tiene que ser Penélope para el diminutivo pene, Eusebio, Eustaquio. O sea, Eustaquio, qué pedazo de nombre, se está perdiendo ese nombre. Eustaquio, tío. Robert Fausto, tremendo nombre. Robert Fausto es un nombre de rey, tío. Un nombre noble. Capullito, hijo de Capullo, tío. Oye, ¿sus guadañas hacen algo? Porque de momento creo que nunca me han dado. ¿Qué le pasa a mi láser? Los convertidores son enormes, tío. Había un cuchillo ritual aquí, ¿por qué? 3 flechas sueltas. Los aliens traen puto loot random a su base, tío. Son como yo. A lo mejor deberíamos llevarnos bien. O sea, son Dios del futuro. Del espacio. Mira esta pieza de loot, qué épica, tío. Tengo inventario infinito, la voy a llevar a casa aquí. Mira, qué guapo, tú. Vamos. Loco, el culo del perro se me ha escapado. Casi le peino a... Iba a decir Clara. Clara Oswald. Tío, mi láser a veces no hace nada. Pitita. Buah, Pitita mola. Eustaquio es una pasada. Pero Robert Fausto, tío. Robert Fausto no es que se esté perdiendo, es que nunca se utilizó siquiera. Hlafstas. Tremendo nombre. Eutanasio. Dios, Eutanasio, tío. ¡Buah! Y que te salga futbolista en vez de científico, ¿sabes? Eutanasio López. Pedazo de nombre sería. Eutanasio. Maravilloso. A ver, ¿cuánto es más gigante? No, ese es el orbe ese, ¿no? Un cañonífero de esos. No es que haga mucho. Cañoncito. Anacardo. Buah, Anacardo. Ricardo y Anacardo. Ya no me sorprendes, juego. Me tiras gigantes en la cara, pues me los cargo. Gilipollas. ¿Qué te crees? Tengo que traer literalmente a Crone aquí, tío. De verdad tengo que venir con Crone. Perezoni, tío. ¿Qué cojones tienen ahí? Un curador, un agitador. Pensaba que este orbe sería, pero no. Mira dónde estoy. Estoy fuera literalmente del mapa, tío. Un reloj. Nabucodonosor, tremendo. Además el diminutivo mola, Nabu. Tienes Nabu y pene en casa, tío. Guapísimo. ¿Por qué suena una puerta a cerrarse? ¿Qué cojones es esta sala? Lo curioso es que no haya un apellido súper extendido a nivel mundial que sea Genghis Khanez. Genghis Khanes, perdón. Robert Fausto Genghis Khanes. Mira una consola de PC, tío. Con pantallas apagadas. Y una mierda ahí al fondo. ¿Por qué sirve esta sala? Ah, voy con Don a la vez, pues sí. Pues sí. Pusilánime. Es un buen nombre también. Pusilánime germánico. Pusilánime, tío. Un nombre que se está perdiendo también. Tiene la palabra pussy, tiene la palabra anime. Mola.
Diminutivo, pues sí. Hay un montón de aliens ahí, bastante tochos además. Estos aliens son un poco más tochos, Aquí me hace falta armas AV. Por eso quería plasma. Pero no tengo plasma. A lo mejor ellos tienen plasma. No parece. ¿Quién está tirando granadas? ¿Es uno de ellos o uno de nosotros? No, creo que sea uno de nosotros, porque lo sabrían. Fusil anime. Realmente incluso los tontos estos saqueadores tiran granadas, así que... Director, dime que tiene un mega arma. No, ¿por qué tiene un arma melee? No tienes un rifle de plasma, capullo. Tiene una puta maza, tío, de paladín. Seguro que no hace ni 10 de DPS. La caja ha muerto de un toque. Pero yo no soy caja, querido director. ¿What? ¿Se te pegan? ¡Qué guapo! Tenía un tren de juguete. ¿Veis lo que digo? No estoy loco, es una conspiración. ¿Por qué lootean trenes de juguete? El director de toda esta instalación tenía un tren de juguete. Este tío también tenía un tren de juguete. Lo hizo antes. Porque plot armor. Este tenía un dinosaurio de juguete. Un consejo para estudiar. Antidepresivos. No sé. Hostia. Hola. Hay un huevo, cómo mola. Ah, estos meten. Y eso que tengo reducción de daño hasta la médula, tú. Caja, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Caja, ven aquí. Tenemos ventaja táctica aquí dentro. Un RPG realmente es un simulador de fútbol, pero lo he bugueado un poquito. Sí. El mejor RPG. El mejor pedigrí. Tengo un vaso de mate de coca, pero en plan cocaína. Es que estudiar a mí solo me produce PTSD, ¿sabes? No, ninguna sensación positiva. No quiero ser un agitador aquí. Quiero ser un curador. ¿Qué coño tiene de arriba? No, un curador. Se acaba de tirar por el precipicio de gilipollas. ¿Quiere un rifle láser que se recarga con una escopeta? Hace clac. Gracias por el tutorial, pero no me ayudó mucho ahí justo. O sea, la había visto, pero es que la había visto. Espérate, ¿sabes lo peor? O sea, yo estaba porreando SS para esquivar la granada cuando la he visto. El tutorial me dice, tienes que pulsar el control S. Y esto es lo que hace el personaje si pulso el control S. Hijo de puta. SS, control S. Hijo de puta. El tutorial me la acabo de liar. ¿Tengo comida guapa? Puedo comer corazones, supongo. Tengo rata. ¿La rata da más que el pan? Sí, la rata alimenta más que el pan. El pan de ajo alimenta lo mismo, pero da resistencia a radiación. Alimenta mucho más. El chile alimenta poco. Sopa energética. Meto chile con carne, tío, tengo unos pocos. Carne frita, carne frita. Este es de esos juegos donde no gastas pociones por si en algún momento te dan falta. Creo que en Elex 1 no gasté ni una sola poción de vida y aquí parece que va a ser exactamente igual. Coño, meten mucho, Casi me muero por una granada. Esa no la vi, la verdad. No sé dónde coño me salió. Pues comemos más carne. ¿Te quieres un poco? Nah, que va, solo te ocupa a mí. Te jodes.
Ah, mira, es que aquí hay otro. Están ciegos, tío. Sordos. Tengo que limpiar 2 de estos, ¿sabes? Uno ha sido toda una epopeya. Lo curioso es que es eso, tiene láseres, nadie tiene plasma. De momento no encontré armas de plasma. La capa de sobrevivir. De razón no le falta, pero un poquito sí. Lo peor es que los enemigos intentan hacer predict, pero si te mueves de manera errática, no lo consiguen, tío. Lo cual me mola un montón. Iba a decir ese como coño lo looteo, pero luego digo, hostia, tengo jetpack. Nadie tiene armas de plasma, tío, pero ¿por qué ni siquiera el director? El director. ¿Por qué se tira para atrás? ¿No tires para atrás? Ah, traigo refuerzos. Meten mucho, No me arrepiento la armadura más 60% de resist, si es que funciona. O sea, sin el resist estaría muerto de un toque, básicamente. Dime que no tengo que volver con Crony después. A ver, me ha avisado el tonto, así que realmente que el tonto soy yo. Escopeta, por donde quiere que esté la meta. No tiro la granada. Tiro una granada. Ah, tiene algo que ver, pero joder. Que a ver, puedes ser cool Jax o puedes no serlo. Prefiero serlo. Mírame qué cool. Eso es súper cool. Vale, pues no quedan aliens aquí. Pensaba que alguien tendría armas de plasma aquí dentro. Ah, no, mira, queda el tonto que está ciego. ¿Lo dejamos vivo por los memes? Pero es el que más tiempo vivió y supongo que eso es el objetivo final de la vida, ¿no? Porque morir vas a morir en algún momento. Pero cuanto más vivas, supongo que más fuerte. Qué cantidad de experiencia más absurda. Soy nivel 32 ya. ¿Qué coño es esto? ¿Un símbolo de Ravak? ¿Y qué coño hacía un símbolo de Ravak aquí? ¿Se lo han llevado los aliens como trofeo o algo? ¿Otro bonito? Tíralos online bonito. ¿Qué coño es eso? Rifle celestial. Todo rifle es láser. Nada, rifle es plasma. Mucho healer. ¿Qué coño es eso? ¿Una espada Lego? La navaja. Sí que hay Legos dentro, sí. Lo que pasa es que una espada Lego como que me la suda un montón. Será tochísima, imagino. Ni siquiera mucho, Pide 82 de fuerza. Tiene 3 gemas, que es bueno. Mete menos que mi láser. A ver, es una espada. Tiene cierto sentido, supongo. Vale 8k, eso sí. Supongo que cada convertidor tendrá un Lego dentro. Claro, estos son difíciles de simplemente venir, lootear y pirarte. Porque tienes que abrirte paso a través de toda esta mierda. Algo me dice que tengo que traerme a Crony aquí. Algo me dice, ¿sabes? Mi dron tiene que intentar tomar el control a menos de 2 de ellos. Lo que me pregunto además es cuando el dron intente tomar el control. Hostia, ¿se puede bajar? Empezará una sección de... hay daño de veneno, curiosamente. ¿Empezará una sección de defensa por oleadas o algo? Espérate, ¿dónde coño lleva esto y por qué hay daño de veneno ahí dentro? ¿The fuck? Grábalo en vídeo y lo analizamos el próximo stream. O sea, supongo que eso está por si te caes y luego no te da el jetpack para salir, ¿no? Porque no parece haber nada ahí realmente. O a lo mejor cuando lo limpias de corrupción de mierda de esta, se abre y tienes más loot abajo o algo. No tiene pinta, parece que acaba ahí el mapa.
Rarísimo. Caja, te estás bugueando mazo. ¿Qué haces? Puta Criplord. Me das más miedo que tú que los aliens. Ahora, en general las parejas dan más miedo que cualquier tipo de amenaza extraterrestre. Ah, tengo que traer a Crony aquí. ¿Lo traigo para ver qué pasa? ¡Crony! ¡Crony! Crony. So, buddy, we have an even bigger task ahead of us. Sensor set to receive, Commander. The two of us need to penetrate the Skyant former. Penetrar. And connect you to the central console. Analysis. Probability of survival 25.6%. Never tell me the odds. Huh, better than I thought. Look, we need more information on their tech. We don't know enough yet. They're a highly advanced enemy, and we can't give them the element of surprise. And we gotta shut the former down, or we won't be alive for long. Acknowledged. Ready, awaiting orders. Right. I'm taking you with me. A ver, entrenamiento. All right. Let's begin my mental training. Acknowledged. Initiating training protocol. No era Falk, era Crony. Thanks. Hopefully that'll be enough for a while. Stand by. No, Crony, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Nada de stand-by. Nada de pararte quieto, adiós, tío. Sígueme. No, caja, coño, caja. Quédate. Crony, sígueme. Crony se te ha unido. Y ahora vamos a bajar a Goliath de nuevo. Al espabilar a este. Como se llame. Hostia, ese bicho ahí no estaba antes, ¿no? Ah, no, sí que estaba, simplemente no limpieza aparte. ¿Qué coño es esto? ¿Qué eres? ¿Estás seguro de eso, Crony? Está totalmente limpia la zona. ¿Te imaginas que les pongan bichos por tiempo? Jodería un poco mucho, tío. Crony, ¿has visto qué difícil meterse en un formador de estos? En plan, Crony. Probabilidad de supervivencia de 1000%. Comandante, vayamos a un siguiente. Según mis datos empíricos, estos formadores no presentan ningún tipo de amenaza. No hay enemigos. Ya verás, Crony, ya. Tengo otro a medio limpiar realmente, o sea, podría sacarme otro muy rápido. Realmente la quest pide 2. El tema es que, ¿cuántos hay? O sea, 1, 2, había por aquí. Sí, 2, 3, 4. Puede que 5. No sé dónde está el quinto. Este supongo que es 1 técnicamente. No sé qué es esto, no puedo ir ahí. O sí que puedo ir ahí. Sí, supongo que este es el quinto. Pero 5 o 6 hay. Cada uno tendrá un legendario. Y que te toque justo el que da un legendario de plasma o de láser. Lo puedes mirar en una guía. Pero sería un poquito a usar trucos, ¿no? O sea, si miras una guía será en plan... Le quita la gracia. Y si te miras una guía directamente looteas el mejor arma del juego, pues, como que no te lo mereces, ¿no? Si lo encuentras por suerte o porque has buscado en todos, pues, coño, worth it. Espero que no sea una defensa de oleadas ahora. Espérate, eso no lo he looteado. No sé qué es. ¿Cigarrillo? Poción. No sé más. Droga. Dinero. Han robado dinero. Dinosaurios de juguete y dinero. ¿Hay que hacerlo arriba o abajo? Tú escoges posición, Crony. A mí me gusta de cualquier forma. ¿Crony? 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 A lo mejor no es aquí. Me tiene pinta que tiene que ser aquí, ¿no? O sea... ¿Crony? ¿Crony? ¿Es aquí? Es aquí. A lo mejor es en la sala de consolas del otro lado.
Esto tiene más pinta que puede conectarse un dron aquí, ¿no? Sí. Joder, la otra era la más épica, la verdad. O sea que esa sala es opcional para limpiarla. Si no la limpias no pasa nada. O sea, te quedas sin el Lego, pero al menos puedes avanzar con la quest principal. Está bien, supongo. No hay oleadas, menos mal. Odiaría tener que limpiar ahora oleadas. Hala, un convertidor menos. Por maldad o lo que sea. Connection established. Data transferred. Former polarity reversal initiated. Awaiting shutdown of operations. That's it. The first former we've ever broken down. Acknowledged. How'd it go? Did you get any data from the central console? Former control unit uses autonomous AI. I thought as much. Did you take it over? Control unit was overwritten following transfer of key algorithms from mothership. Control of operational former cells successfully acquired. Terraforming process significantly prolonged. Great job. Wardick was right. We can repolarize the other formers this way. Acknowledged. How long will it take to bring this thing's terraforming process to a complete standstill? Analyzing. Estimation possibly unreliable due to multiple uncertain parameters. Bullshit. How long? 524 days and 16 Bueno, podía ser hours. peor. Antes, la última cálculo que hizo eran 4200 años o algo así. We needed to go faster. Insufficient data for reliable estimation. The next former will hopefully give us more of a clue. All right, little guy. We know what we have to do. We'll do one more and then we'll see. Acknowledged. Me la juego e intento conseguir el Lego de aquí sin limpiarlo. Solo por los memes. A ver, me pongo el casco. Hará falta. Me como una patata. Un pan, lo que sea. Este está medio limpiado, pero no entero. O sea, toda esta sala debería estar limpia, pero la de abajo sucia. O sea, técnicamente estoy de acuerdo, tiene que ser posible. Porque estos capullos a rango no son lo más bueno del mundo. Lo malo aquí es que hay muy poco espacio y en un túnel te pueden encasquillar un poquito. Es eso, o sea, aquí el combate en sí se hace más difícil porque es que son muchos espacios cerrados y te pueden pillar por ahí. Si te pillan, te cepillan, macho. De hecho, técnicamente no tienes ni que limpiar todo para cerrarlo, entonces, porque con que el Crony haga su cinemática, debería contar, ¿no? La puta es que no sé dónde exactamente es, ¿no? Supongo que por aquí se suelen ser más o menos lineales. ¿Ves? En esta, por ejemplo, no es una putada. El jetpack te da la vida en estas cosas, sobre todo con el sprint. Vale, parece que esta es la sala final, sí. No puedo gastar mucho jetpack aquí. Lo malo serán los láseres de aquí. Me van a joder un poco. Hostia, hay un par aquí. A ver, ¿tenéis Lego siquiera? ¿Estos no tienen Lego, los cabrones? A lo mejor no está aquí, A lo mejor no siempre está en el mismo sitio exactamente. Lo cual tendría un poco de gracia. A ver, ¿puedo cerrar el convertidor así por los memes y ya está? ¿Te imaginas? El Lego supongo que necesita las gafas, sí. Supongo que sí que habrá un Lego en todas, pero no estará exactamente en el mismo píxel, ¿sabes? O sea, esta es la sala del cierre y no hay enemigos en ella. ¿Te imaginas que ahora dicen, bueno, pues lo hemos cerrado? Capaz es, Central former unit located. Initializing takeover. Los aliens no merecen este planeta, tío. Son estupidísimos. Connection established. Data transferred. Former polarity reversal initiated. Awaiting shutdown of operations. So,
We've now repolarized 2 formers. Have you found out anything else? Correction of initial assumption that former control units work autonomously. Strong influence of Control Unit 0 from Mothership detected. Understood. You've tracked down Cassandra. Will that help us immobilize the main former? Negative. Key algorithm and complete identification of Cassandra not available. Okay. So the control units of the other formers are just smaller offshoots of Cassandra. They're being controlled by her. Negative. Description of smaller offshoots implies fewer control algorithms or interfaces. Yeah, okay. But basically... No, un Elex sin poder volar, sobre todo el 1, sería infinitamente más difícil. El 2 también, pero el 1 es que te daba la vida. Straight to the main former to stop the terraforming. Acknowledged. I need to talk it over with Wardek again. All right, here we go. Let's get Pero the siendo fuck así de out of here. fácil, creo que los voy a pagar todos, Stand by. Un K de experiencia por cada uno. Eso sin limpiar los bichos siquiera. Los bichos no creo que hayan despawneado, eso sí. Me he quedado con las ganas de ver ese Lego. Tiene que haber un Lego en todas, supongo. Me voy a poner las gafas de Cool Jacks. A ver si lo encuentro dando una vuelta por ahí. Mientras no me tiren demasiadas granadas, debería ser. Eso no es sencillo. Si los bichos no han despawnado ni para atrás, vamos, siguen ahí todos. Hola. Hostia, están agregados estos aún, ¿eh? Eso puede ser problemático. Pero son muchísimos, ¿eh? Lo bueno es que muchos se agregan a melee, entonces solo te atacan a melee. Mientras tengan la IA crea que te puede atacar. Te intenta atacar a melee muchos de ellos, no todos. No veo nada que parezca un legendario por aquí, ¿eh? De hecho, aquí hay menos bichos en la periferia, ¿o es mi impresión? La otra sala estaba petada aquí de bichos en la pasarela esta. Esto cuenta como speedrun, ¿no, hack? A ver, esto no es ningún Lego. Una flecha ahí. No hay legendario en este, tío. Imagínate que lo hubiera limpiado el primero. Me quedo en plan, qué mierda, no legendarios en las zonas esas, no sé qué. Ah, no te puedes ir si estás en combate. Bueno. Mira tú qué problema. Abajo no puedes ir. De todas formas, no veo absolutamente nada ahí. Hola. Mira, me está tirando una granada. Es posible que esté en otra sala. Lo que puedo hacer es abrirme un mapa interactivo y solo mirar este convertidor para ver si siquiera hay uno o no. Voy a hacer. Seguro que existen mapas interactivos de este juego. Elex II Interactive Map. World Map of Magellan. A ver cómo... Joder, cómo funciona. Legendary Weapons, sí. En Epsilara hay uno. En este no hay, efectivamente. No en todos hay. En este directamente no hay. Los iconos son muy pequeños, no se entiende una mierda, tío. Está muy mal hecha esta web. No se puede hacer zoom al mapa ni nada. Porque en el del medio hay un icono también. Pero no entiendo qué es porque es tan pequeño que no lo puedo leer. Creo que es otro... Sí, es otra arma legendaria. En el medio hay un arma legendaria. En el tocho de arriba hay dos más. Por suerte no te pone cuál ni nada, lo prefiero así. En el convertidor de la casa de Jax hay un legendario. O sea, este es el único que no tiene legendario. Mira tú qué gracia. Este creo que es el único que no tiene legendaria, literalmente, tío. Espérate, no. El de los clérigos tampoco tiene legendaria.
De hecho, pensaría que sí que habría uno. En plan, ¿sabes? Digo, a lo mejor hay uno ahí porque, como es la zona de los clérigos, a ver si hay un arma de plasma o de láser precisamente. Pero bueno, mira. Después simplemente tepear de aquí y ya está. Dos ahí sin Lego. Este tampoco tiene Lego. Que, de hecho, yo, si no hubiera mirado el mapa, habría ido esto el siguiente. Diría, seguro que en la ciudad de los clérigos tiene que haber un arma láser o plasma, ¿no? O algo así. Me suscita mucha curiosidad este. O sea, me gustaría visitar la zona porque aquí es donde estaba el cohete antes. Supongo que no quedan ni restos. Igual que en la ciudad de los clérigos, que es que no queda ni un solo resto, vamos, está totalmente hecha mierda la ciudad. Lo cual me sorprende un montón. Pensaría que al menos quedarían cimientos, no me jodas. El perrito bailando por considerar el contenido sexual. Claramente. Perrito bailante. Claramente, tío. Pues es que poca broma, venden todos células de plasma. Pero también pone para cañones láser grandes. Se imagino que las armas de plasma aquí serán armas pesadas. No armas láser normales. Gastando muchísimo dinero podría hacerme un arma mejor. ¿O no? No, porque pensaba que esto era el rifle láser PT de antes, pero no. Este se llama Luz de Calán, que además es muy apropiada para un clérigo, porque Calán es su dios. Bueno, realmente no es un dios, pero no voy a spoiler a nadie. Pedazo de historia esa. Me hace gracia porque Luz de Calán es un número de energía que mete 7000, o sea, que mete 305 de daño, vale 7200 créditos. Esta puta mierda, mejorada en 280 más o menos, aún así pega menos, ¿no? 280 contra el 305. ¡30k! 30k vale el PT3 en 280. ¿Qué cojones? ¿Por qué vale tanto? Vale más que la armadura entera, macho. A lo mejor entera no, pero... Aún tengo que ver qué es esta mierda de especialización, se puede mejorar, pero realmente necesitas 3 de esos para mejorar. Y... O sea, son 90k. Te vendes solo uno. A los otros dos a saber dónde coño los consigues. Y me mejora en, creo que 10 puntos el daño del legendario. Pues... Lo que me jode es que no tenga gemas, porque tengo un montón de gemas, mira. No es cuestión de que sea fácil o no, coño, es cuestión de... Me cago en Dios. Puedo subir el daño a base de destreza pura y dura, pero es que ya vale 5 puntos cada este. O sea, 10, 20, 25 puntos de atributo es un punto de daño. Por 100 me subo 4 puntos de daño, tío. 4 enteros. Not muy worth it, my brother. Not muy worth it. ¿El crítico? ¿Qué daba crítico? Este. El tema es que no sé cómo funciona el crítico en este juego. O sea, en plan, tienes un chance que no te dice cuánto es de pegar un crítico siempre que golpeas. No sé si es muy útil. Bueno, yo no gasto APs a menos que sea un requisito para algo. Por si acaso los guardo. Lo tengo 72 ahora mismo. Lo que sí que tengo que hacer es hablar con un alquimista. Tú no eres uno, pero mira. Porque me rentaría bastante ver si puedo hacer potis de Elex más tochas o algo. Yo no tengo ni idea qué hacer con el Elex oscuro. Imagino que sirve para algún crafteo tocho, pero no vi ninguna receta. No vende armas de plasma. No he visto ni un solo armas de plasma en todo el juego. Que según lo que pone es para rifles láser grandes, así que asumo que son armas pesadas. Pero es que no he visto ninguna. En 30 y pico horas, ni una sola de esas. ¿Dónde está el tonto este? ¿Durmiendo? Densely populated area detected.
Deactivating enemy sensors. Si no está, me llevo todo lo que tiene en casa. No es mi culpa que no esté. You got an invitation? Sí. Tú es con el gilipollas del Silas este o como se llame. Pero te voy a dormir en su cama. No puedo. ¿Por qué no puedo dormir en su cama? Ah, porque me han detectado estos. ¿Dónde coño está Silas? ¿No duerme en su casa, tío? Forja, yo qué sé. Pues está muy ocupado. No, no es que esté ocupado, es que no hay cama. Need cama. ¿Puedo dormir contigo? Don't do anything stupid. Ok, ¿dónde duermo? En Silas no puedo porque los guardias me dicen, no puedes dormir aquí. Ya, pero me da mucha pereza irme para allá, tío. Quiero dormir en la casa de Silas, que está aquí a mano. La tienen los albos, las armas de plasma. Coño, la verdad es que los albos he sudado mucho de ellos porque los odio. A ver, ¿quién no, sabes? Espérate. ¿Qué hace esta berserker random durmiendo en la casa de Silas? ¿Esto es la casa de Silas? Sí, ¿no? Oh, espérate, no. Oye, se parece un montón. La casa de Silas es esta. Creo que hace un berserker random durmiendo ahí. Ah. Esta tampoco es la casa de Silas. Pero son todas iguales. Putos berserker, control C, control V. Esta es la casa de Silas. ¿Dónde coño estaba? Se llama Tilas, no Silas. ¿Quién coño es Silas? Ah, igual. Se llama algo. Venga, vamos a aprender alquimia machetada. Hala, alquimia a tope. Te generas vida. Eso está bien, supongo, pero que 60 complexión. Vale. Recetas no tengo de todas formas, o sea, por mucho que tenga ese laboratorio puedo hacer potis de Elex pequeñas. Que bueno, son las que más me gustan, de todas formas. $14 puntos de atributo gratis. ¿Eso qué es? Una poti de mana. Pantalones de guerrero. Joder. Tenía que haber aprovechado de robarlo de noche, tío. Pantalones de guerrero mola. Joder. Se me han adelantado. El tema es... Voy a gastar toda esta mierda. Good. Here we go. Nice. No sé si gastar esas potis, porque a lo mejor luego es un ingrediente para potis del ex oscuro o algo. Así que albos, ¿eh? Sobre los albos. A ver qué venden los soplapollas. Ya te digo, no me acuerdo quién es el vendor aquí. Me parece que Askil. Joder, me sube una farola, tío. Hola. Soy un albo como vosotros. No miréis mi armadura. He robado a un clérigo que he matado por ahí. De verdad. Mierda, aquí no está. Albos, albas. Ay, cállate, pesado. Este solo vende armaduras. Nada útil. Son armaduras de la tienda Q3. ¿Qué me puedes enseñar? Quiero que me enseñes. No, que me enseñes. No, pues no conozco otro vendedor de estos tíos. Macho, y nadie me vende recetas tochas de pociones, qué cabrones que son todos. No sé quién es el albo que vende armas. Se ve que no lo conozco. Esto parecen barrios más residenciales, ¿no? Ah, voy a hablar con el tonto. Tráeme. Sí, ballestas, escopetas, bla. Sí, pesadas.
La cámara como que se está yendo mucho a la mierda, ¿no? Protección hasta 15 puntos está bien. El picor me la suda. Le tengo que hablar con un guardia o algo para que me enseñe dónde cojones está el vendedor de armas. Tiene combustible aquí. No. No hay nadie aquí, ¿ves? No acabo de robar el combustible. Ah, coño, que tengo que salir de aquí. Me voy. ¿Quién coño eres? ¿Quién será el vendedor aquí, tío, de armas? Espérate, hay enemigos aquí. ¿Qué coño? Ah, son aliens, míralos. Están luchando contra los salvos. Hostia, si los aliens matan a los salvos, puedo lootearlos. ¿Cuánta vida le queda al guardia? Un montón, la verdad. Les fallo. ¿Dónde está el vendedor de estos tontos? O sea, ahí arriba está el taller. Este hace un trabajo estelar, ¿eh? Están masacrando a sus amigos aquí al lado. No me pagan lo suficiente. Algo así. Un solo instructor no vendía nada. ¿Entrenarías? Entréname. Esto requiere que yo sea albo, ¿no? En un principio. De hecho me hace gracia porque... Albo 1 de 1. Técnicamente no soy albo, pero técnicamente sí que soy albo. Me puedo castear a Blizzard si quiero. No, es que primero te unes a los salvos y eso te permite unirte a los clérigos, así que supongo que tiene sentido. Lo que no sé es quién coño es el vendedor aquí. No conozco ningún otro vendedor en toda Volandia. Antes soy clérigo encubierto más que algo encubierto, pero sí. No me molesto ni en probar, tío, no tiene nada útil. La poción de mago será útil. No sé para qué, pero... Si me bebo la evidencia nunca me pillarán. Soy un poquito más inteligente ahora. Es lo mismo con el alcohol. En el sentido que te lo bebes, no de que te haga más inteligente ni hostias. Come back later. Alligator. No sé dónde cojones estará el vendedor de armas de estos meses. O sea, aquí ya no queda nadie. ¿Qué tiene aquí a la izquierda? ¿Qué es esto? Un cartón de tabaco ahí expuesto. Que no puedo robar. Qué asco. Yo solo entro a estas ciudades a robar y no me permiten robar, tío. ¿Qué se creen? Y para prohibirme cosas chulas. No sé, o sea, he dado una vuelta por aquí. Dios, un niño albo, qué creepy. Míralo. Más creepy. Madre de Dios, mire los ojos. Ha visto demasiado, y eso que no tiene muchos años. Y luego Jax es súper cool detrás suya. What's with this behavior? Stop it right now. Para ya de acosar a nuestros niños. Venga, va. Me voy. ¿Y puede estar? ¿Qué es esto? Banco de huecos. Guardan huecos ahí. Con que ellos tienen todos los huecos de donut,
Eso es combustible. Nitrobar. No les da tiempo a verme. Me vieron. De casero. Qué buena vida tiene este capullo. Receta de cambios. Vamos a meter mercancías. Láser dañado. Pero muchas balas. Mira, para adentro. Nope, venden láseres dañados, tío. Ni siquiera láseres buenos, ¿sabes? Pero los aliens esos me están tocando las pelotas no porque sea molesto, sino por la música, tío. A ver, tú hijo de puta. Ya está bien, ya está bien. Ya está bien. Como me robes la experiencia, te reviento. Bien, bien hecho. Guarda tu arma, hijo de puta. Te acabo de salvar la vida, pero bueno. Hay una planta de chile aquí. Todos seguidme. Todos han muerto, quedas tú solo. Todos seguidme. ¿Quieres? ¿Qué hacen los soplapollas? Mira, ese sí que parece tener un arma de plasma, ¿no? Si lo mato me odiarán mucho, ¿se lo sabrán? Es un guardia normal, ¿verdad? No tiene demasiada vida, creo que eso es un rifle de plasma. Eso es su culo. Supongo que eso es un rifle de plasma, no sé. Eso es un rifle de plasma, hermano. Crony, si lo mato, ¿los demás lo sabrán? Vengo trooper con los salvos. Soy trooper. A lo mejor es otro vendor. Hombre, si no tiran todas las armas que tienen. Eso es verdad. Tiran solo la principal. O sea, si no eres trooper no puedes ser clérigo. Lo que pasa es que ya era trooper. En la parte noreste. ¿Es el comerciante de cambios? ¿O es otro vendor? A lo mejor tiene otro. Es a la derecha, o sea, más por aquí. Que ya he mirado. ¿The fuck? ¿Cinemática? ¡Hola! Tengo un rifle de plasma, ¿te imaginas? No, es una emboscada de una pava con un trabuco. Soy un regente de los clérigos, digo, soy un albo trooper. ¿A mí qué me cuentas? Hostia, eres muy guay con esas gafas, no te voy a matar. You don't take any prisoners, huh? When it comes to preserving my people, there is only one directive. And you clearly violated it. All right, let's just relax. Vamos a calmarnos, yo no he violado absolutamente a nadie. ¿A qué me cuentas? I'm Naira. I'm in charge of our batteries. ¿Batería? No, yo quiero combustible, no baterías. ¿Qué parecen baterías? Security? No, that's not exactly. ¿Por qué tiene cinemática esta pava? Hang on a minute. Don't I know you from somewhere? No me suena. Yes, you do. ¿Nos conocíamos en Ciudad Cúpula? Espérate. Vale, sí que me acuerdo. La eché sin querer del pueblo. Espero que ella no se acuerde de eso. Físicamente no se parece en nada. Yeah, I noticed. How'd you get here? Esto no me importa mucho. I ended up in the domed city, working. I survived. I even made those. I am a true. And anybody who doesn't do. You know better than fight again. There has to be a life without Elex. That's why I try to stop. Intenta dejar el Elex. You seem to know. Well, you were a major figure in. But you were under the direct. Flashback.
pretty dark chapter in my career. Nonetheless, I still didn't recognize you back then in the dome. Yet more proof that Blue Elex clouds our... What? ¿La podemos reclutar así por la cara? Its members... What? You... If... And how do you know... I don't think... Your ex... I wouldn't... You... Este mi ídolo. But that... But it wasn't... Relying... But if everything had gone according to plan and the El directive... abrigo sí lo tiene metido entre las And piernas. sooner or later, the hybrid would have put all of... As a... So you should know better. The free people in... Strange. I'm not sure it mattered. In essence, my role is this Who What happens? Don't tell me that this... No, However, that's all... It sounds... well, you're gonna have to leave the depot. And once you're Pero es que no outside... tienen puertas los salvos, ¿no? I see. Why not? Quiero respuesta ya. You... I can't promise you. A general, but... Alright. We've noticed a few... They're Deposito. almost certainly gathering intel on... I need to find out what... You want to keep your... Vale. O sea, es una follower más que puedes reclutar. Curioso. See? There they are. Y me pide matar unos proscritos, lo cual lo haría gratis de todas formas, así que... Maybe. But I don't like being spied on. They've hidden their strategic No hace falta que me digas más, me tenías con proscritos. We'll search the repository and capture their plans. What if they catch us doing it? They're outlaws. No one will miss them. ¿Sabe de lo que habla la chavala? Just steal the plans out from under them. And so avoid any open conflict? Son las 2 de la mañana ya, me cago en la puta. Ayer a estas horas ya he estado dormido, lo cual para mí es sorprendentísimo. Willpower, huh? Hola, chicos. What would happen if the hybrid insurance actually worked? El otro está bebiendo mientras. I'm just as blinded as all the others under the delusion of the machine. Lleva una puta pala. Un paladín, loco. Destrucción ha aumentado mis cojones. Didn't you say it could be done without... Mierda, se podía hacer... It doesn't matter. We still haven't got your plan. Se podía hacer de manera Then go and find them. It must be somewhere near the scout troop's storage facility. diplomática. ¿Qué diría Picard de mí? Ni siquiera escuché esa parte. Ni siquiera escuché esa parte. Estaba ansiando matar a los proscritos. Pues bueno, mira. ¿Qué coño me está atacando? Parece un banta. ¿Qué me ataca? ¿Quién eres? No eres tú, ¿no? ¿Te con gilipollas de eso? ¿Tú quién eres? ¿Ekrom no era el líder de estos capullos? Ekrom, loco. Me he unido a vosotros y luego os he traicionado un poco. Mira, me la suda tu opinión. Ay, pero ya está, ¿no? O sea, toma tus planos. I understand you've made a decision about your future with this woman. Oh, you mean because ¿Por qué de repente habla de caja? I guess I did. Good. Then I know where I... Well, I feel better informed. Thanks. O sea, ni siquiera se ha unido a nosotros del todo y ya está celosa y no prueba que tengo una mujer desde hace 5 años. Al menos maté unos proscritos. Supongo. I got the outlaws' plans. Excellent work. Give them to me. Esto sí que le gusta. Well, thank you. I'll check them out later. This has probably helped us to thwart an imminent attack on our depot. Era un interés amoroso entonces, ¿no? Is that so? Well, we can be Un very poquito, pleased. Even the smallest battles sometimes have a Tiene una devastating musiquilla effect super on the cutre de overall fondo esta picture. pava.
Okay, so now what? I have to think about it. I'll stay by your side while I do. And thank you. Yeah, don't mention it. No, pues me la llevo conmigo, yo qué sé. Joder, me ha sacado fuera del pueblo. Que estaba buscando el vendor, tío. O sea, esto me ha venido de repente. Espérate, ¿y tú cómo sabes que me he unido a otra comunidad? Naira. Naira, ¿cómo coño sabes que soy clérigo? En teoría soy albo. Naira, deja de espiarme. Está celosa de caja, me espía constantemente. Espérate, aquí estaba el vendor donde robé el combustible. Espérate, ¿se lo robé en la cara? El proveedor este. Esto no por culo. Si quieres hacer una paliza, sigue por ese camino. ¿Le das un Elex? Logro desbloqueado, vendedor. Vale, esto ya ha sido worth it. Vender láser, tío. No vende absolutamente nada de plasma. No vende nada de plasma, tío. Láser normal, además muy cutre. Vende más balas, supongo que renta. Tiene planos también. Bebida del ex grande. Prefiero la mediana, la verdad. Poti de destreza. Con el Elex oscuro, mira esta mierda. La putada pide corazones de cíclope. Y no hay muchos de estos por ahí. Pero estas recetas son la putísima polla para mí. Maravilloso. A ver, alquimistas. Necesito una mesa de alquimia de estas. Pero aquí no hay mesas de alquimia en vuestra zona de alquimia, tío. Esto es una mierda. ¿Es un reflejo o tiene más salas abajo? Creo que es un reflejo, ¿no? Hostia puta. Era un reflejo, era un reflejo. Oye, no tiene mesas de alquimia. ¿Esto qué timo es? Los salvos son mierda, tío. De verdad. Cíclopes. ¿Dónde cojones puedo matar más cíclopes, tío? Lo malo es que aquí las bebidas estas ya no las puedo reconvertir. Tengo que gastarlas por cojones según lo que he visto, ¿no? No, pues mira. Y las otras tampoco me hacen falta. Las puedo gastar. 86 puntos de atributo. No puedo subir esto. Lo dejo en 80. Próximos siguen costando 5, no más. Lo puedo subir a otro punto de daño más, pero no creo que sea muy worth it ya. O sea, me puedo poner el lanzapirotes, aquel que mete una barbaridad de daño, pero no sé qué DPS va a tener, probablemente va a ser una mierda. No soy nada ingenioso, tío, pero soy súper diestro. Mola. ...264k de experiencia. Vale.
Realmente armas más tochas no me hacen falta ahora mismo. Las quiero, pero no me hacen falta. O sea, es simplemente porque me apetece. Ahora mismo realmente. Nuestras voces allí que hablaban de cosas que solo... Bueno, hasta que cuestes. Vale, tenemos una cuesta aquí. Buscar a los separatistas. Y antibióticos, que esta está completada ya. Que aún así creo que haría los demás convertidores antes para... Porque sí. Además, si te cae un Lego, pues te cae un Lego. Aparte, le verás un montón ahí. Creo que nuestro próximo objetivo va a ser limpiar todos los convertidores del mapa. Pillar todos los legendarios que podamos, a ver si toca alguno que sea útil. No voy a googlear nada, no quiero spoilarme. Y hacer las otras quests porque tiene pinta que ya pronto vamos a entrar en lo que literalmente es el endgame. Tiene pinta que ya, a lo mejor en la siguiente sesión o la próxima, rematamos el juego, macho. Mira que empezó lento, pero en las últimas sesiones hemos avanzado una puta barbaridad. Y sí, eso significa que vamos a ir cortando por aquí, chicos, me temo. Vamos a ir cortando por aquí porque ya he extendido el stream mucho más de lo que esperaba. Pensaba cerrar a la 1 de la mañana, son las 2:30. Pero este juego es así. A lo mejor mañana pasado me lo termino. O sea, quiero probar Chaos Gate también, a ver si mando una clave. Mañana a ver qué me contestan los buenos señores. Pero bueno. Pero bueno, el Chaos Gate hay que probarlo. Duerme, dice el otro. Me gustaría montarlo de Warhammer aún. Pero Ale se había ido a dormir también hace un rato. Este mañana madruga la pobre. Le contesto hace 20 minutos. No sé por qué no dice nada por el chat aquí por Twitch, tío. Ya está, pero bueno. Es tu Amber, es que sí, realmente, tal cual, ¿eh? Tal cual, Caja es mi Amber. Pero tal puto cual. Vale, pues mañana el plan es... No sé si mañana voy a cubrir lo de Warhammer, probablemente. Pero dentro de ellos sí me da un poco igual. Igual lo cubro porque solo es una hora, tampoco pierdo tanto tiempo. Mañana haré menos los Stark porque mañana no tengo tantas cosas súper esenciales que hacer. A ver, se inician semanales y tal, pero ya ves tú. Pero sí que o bien juego mañana un rato a Chaos Gate, que claro, tiene que salir lo que es ya. ¿Dónde coño están los créditos? Espérate. Aquí. Tiene que salir lo que es ya. No sé si ha salido ya, de hecho, el Chaos Gate. Voy a mirar Steam un momento. Igual ha salido ya con la tontería. Te degradan los estos. Vaya. Qué hijos de puta. De todas formas, imagino que las armas de plasma son armas pesadas, no armas normales. Sale Halo Infinite por algún motivo en Steam. Chaos Gate. A ver. Me pide mi fecha de nacimiento Steam. Parece que... No, se desbloquea en 13 horas. Mañana a las 3 de la tarde se desbloquea. A lo mejor mañana probamos un poco el Chaos Gate o no, no sé, pero sí que voy a avanzar con Elex, porque me apetece muchísimo seguir y ya pronto vamos a terminar, de hecho. De momento me temo que me retiro, chicos. Ha sido un placer estar con vosotros un ratillo más hoy, como siempre. Sed épicos, sed sexys de más de 2. Y hasta la próxima, guapardos míos de mi corazón. Exclamación directos para ver todos los directos que os habéis podido perder estos días. Y nada, eso. Hasta luego. XD. GG.